A toda esa gente sin nada mejor que hacer. Bienvenidos a Mundo Novel Fanfic, ese rincón del internet donde vienes buscando historias y terminas cuestionándote si tu vida tiene sentido, pero oye, al menos aquí todo está escrito mejor que tu último mensaje en WhatsApp. Por cierto, estas historias no son mías, porque si lo fueran, estaría en una isla paradisíaca disfrutando de los millones. Así que todo el mérito, y las demandas legales, van para sus respectivos autores. Yo solo estoy aquí para narrarlas y recordarte que la realidad es tan deprimente que un buen fanfic siempre será la mejor escapatoria. Ajusta tus audífonos, prepárate para lo inesperado y no te olvides. Aquí sobrevivimos a punta de historias y café frío. Sin una vida pasada, solo puedo convertirme en una espada inmortal en esta vida. Capítulo 321. Qué desvergonzado. Por cierto, ¿conoces a la persona que atacó a la emperatriz antes? Después de un breve momento de shock, Chanong-yi rápidamente se recompuso y formuló la pregunta. Como ex líder de una secta, había salido de una pila de cadáveres y, además, el camino demoníaco en sí estaba asociado con una falta de tabúes, por lo que su mentalidad estaba naturalmente más allá de todo reproche. Por lo tanto, aunque en el fondo aún albergaba muchas dudas y temores sobre aquel emperador, al menos no perdería la compostura ni entraría en pánico frente a los forasteros. No lo recuerdo. Al escuchar esto, Ji Qinglan también quedó atónito por un largo tiempo, aparentemente perdido en los recuerdos. Sin embargo, después de ser usurpado por la proyección de la voluntad del cielo, e influenciado por la misteriosa voluntad del cielo, el ki del Dao Wan también cambió, volviéndose muy diferente de su vida anterior. Ni siquiera su hermana menor la reconoció. Envíen a alguien a investigar. Tengo la sensación de que todavía está vivo. Chanong-yi miró a su alrededor y susurró. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Creo que es muy fuerte. Tener más aliados aumentará nuestras posibilidades de victoria. Puede que las mujeres no sepan quién es la emperatriz, pero tú no. Ji Qinglan la miró y dijo irritado. Por mucho que nos peleemos con ella, es un asunto de familia. Podemos hacer lo que queramos a puerta cerrada, pero si alguien de fuera se involucra y algo sale mal, asumirás la responsabilidad. Aunque nunca habían conocido a Don Yunyue, ambos eran personas inteligentes. También conocían los antecedentes de la otra parte. De hecho, ya sea Don Yunyue o cualquiera de ellos, no hay necesidad de discusión. Ya han formado un acuerdo no escrito. Detenerse cuando llegue el momento adecuado. Para decirlo sin rodeos. La llamada guerra de agresión no era más que un juego entre dos bandos. Don Yunyue atacaba y ellos defendían, y lo que estaba en juego era su futuro estatus en la familia y el ganador sería respetado. Y el resultado final de esta lucha. Solo los cultivadores de bajo nivel de Estrella Azul y Pluma Divina están destinados a sufrir. En cuanto a ellos, como mucho, les darán una lección inolvidable, pero no serán asesinados. No es justo decir que han perdido toda conciencia. Así es el mundo. No existe la justicia ni el mal absolutos. Incluso alguien tan poderoso como Chen-Ji solo puede otorgar la mayor justicia posible al mundo de la Estrella Azul. Porque la justicia y el mal son relativos. Si aplicas la justicia a un bando mientras te pones en el lugar del otro, eres malvado. La verdadera esencia de la guerra es la lucha de intereses entre quienes ostentan el poder. Eso es todo. ¿Qué podría pasar? No estamos muertos. Chanong-yi puso los ojos en blanco y dijo con naturalidad. Después de usarlo para destruir la dinastía de la pluma divina de la emperatriz, ayudaremos a la emperatriz a matar a ese tipo, conseguimos lo que queríamos, y ella eliminó a un verdadero enemigo sin derramamiento de sangre. Es una situación en la que todos ganan. ¿No es esto lo mejor para ambos? Puñalada por la espalda. Ji Qinglan miró a Chanong-yi con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un monstruo, como si acabara de conocer a su antiguo rival. Nunca imaginó que este último sería tan insidioso y despiadado. De hecho, Chanong-yi lo hizo sin ninguna carga psicológica. Realmente no creía que hubiera nada malo en su idea, e incluso estaba ansiosa por intentarlo. ¿Moralidad? ¿Cuánto por libra? ¿Cuántas libras me venderás? Soy un cultivador demoníaco. ¿Crees que todos valoran su reputación como ustedes, los cultivadores justos? Los cultivadores demoníacos son despiadados e inescrupulosos en sus acciones. Mientras ganen al final, ¿a quién le importa el proceso? ¿Por qué me miras así? ¿No es mi método suficiente? Bien, y Ji Qinglan dudó, como si quisiera decir algo pero luego se detuvo. ¿Eh? Chanong-yi la miró desconcertado. Bien, y tras dudar un buen rato, Ji Qinglan finalmente no pudo contenerse.
Apretó los dientes y sus ojos revelaron un disgusto manifiesto. ¡Qué desvergüenza! Capítulo 322. Las naciones se preparan para la guerra. Señorita Chen. La reunión duró hasta las 5 o 6 de la mañana. Al amanecer, al ver que no se habían discutido soluciones útiles en toda la noche, el anciano no tuvo más remedio que levantar la reunión. Pero, antes de que terminara el evento, le pidió a Bei Wan: necesito que hagas un viaje para ver al señor Chen. Si logras convencerlo de que salga de su retiro, puedes poner tus condiciones. La señorita Chen se refiere a Bei Wan. Originalmente no tenía apellido. Bei Wan era su nombre de pila. Sin embargo, siempre se presentó como la hija adoptiva de Chen Changsheng, por lo que el mundo exterior asumió inconscientemente que había adoptado el apellido de Chen Ji. Ella seguía llamándolo señorita Chen, y como era naturalmente despreocupada y demasiado perezosa para corregirlo, gradualmente se acostumbró al nombre después de escucharlo tantas veces. Sí, lo intentaré lo mejor que pueda. Bei Wan asintió, pero era solo una excusa superficial. Sabía mejor que nadie que Chen Ji jamás interferiría en la guerra entre los países de la Estrella Azul y la dinastía Pluma Divina. Debido a que el Fénix Dorado de la dinastía Pluma Divina había insinuado sutilmente los antecedentes de Chen Ji, ¿en qué se diferenciaba para ella invitar a Chen Ji a intervenir en esta batalla en lugar de poner a este último en una situación difícil? Ciertamente. Una cosa es segura. Incluso si no lo menciona, Chen Ji mantendrá las pérdidas de la guerra dentro de un rango aceptable para ambas partes. Después de todo, Estrella Azul y Pluma Divina nunca han sido enemigos mortales. Ambos tienen un enemigo común: el inframundo. La guerra actual no se trata solo de los rencores personales entre Dong Junyue y Chanun Yi y otras mujeres, sino también de establecer el dominio en la civilización de cultivo de la Estrella Azul y la antigua civilización de cultivo. Sí, cuando el inframundo invade y todos los bandos necesitan unirse contra el enemigo, los cultivadores humanos todavía están en conflicto interno y ni siquiera saben qué órdenes están siguiendo. Entonces, ¿qué sentido tiene luchar? Es cierto que Shinonometsuki es cruel. Sin embargo, su visión estratégica también está fuera de toda duda. Al entrar en contacto con los seres del inframundo, comprendió las ambiciones del inframundo hacia el mundo humano, por lo que no podía esperar a unificar el mundo tan pronto como emergió de su reclusión. Tratar con Chanun Yi y los demás fue solo un efecto secundario. Dong Junyue no haría nada que pusiera el carro delante de los caballos, ni permitiría que las luchas internas de la raza humana fueran explotadas por otras fuerzas. Los tiranos y los gobernantes sabios no son mutuamente excluyentes. La reunión ha terminado. Además de la Tierra del Dragón Han, otros países del planeta azul también han activado sus alertas de guerra, y algunos incluso han comenzado a reclutar soldados en todo el país, listos para ir a la guerra en cualquier momento. Pero los líderes de varios países no expusieron los terribles secretos de Dong Junyue y la dinastía Shenyu al mundo, ya que hacerlo causaría malestar social y los convertiría en blancos fáciles para los conspiradores. No se trata de engañar ni estafar a la gente. Se trata de tomar precauciones ante posibles problemas relacionados con la naturaleza humana. En cada época y en cada civilización, hay traidores que no se detendrán ante nada, incluso traicionándolo todo, por poder o por supervivencia. Son egoístas. Cuando nos enfrentamos a un enemigo formidable, lo que más tememos no es la presión externa, sino más bien la lucha interna, el conflicto interno y la autodestrucción. Allende. Habiendo regresado ya de su vida anterior, Chen Ji disfrutó de unos días de paz y tranquilidad antes de recibir un mensaje de Jin Fen, que lo hizo suspirar sin poder hacer nada. Una vez que Dong Junyue salga de su reclusión, a la Estrella Azul le quedarán pocos días de paz. Pero con la fuerza actual de las mujeres vestidas de rojo, luchar contra Dong Junyue es como lanzar un huevo contra una roca. Bueno. Bien, que luchen solos. Con el talento de Dong Junyue, ya debe haberlo descubierto y no irá tan lejos como para matarlos. En comparación, la persona misteriosa que se atrevió a atacarla en público es más digna de atención. Capítulo 323. El cultivo dual de Buda y demonio. Al principio, Chen Ji inconscientemente pensó que la persona era un viejo monstruo enviado por alguna fuerza en el inframundo como vanguardia para explorar, pero después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que ese no era el caso. Fue porque Dong Junyue usó la esencia de espada que ella le había dado que pudo matarla. ¿Por qué utilizar un mazo para romper una nuez? La esencia de la esgrima era su as bajo la manga, que le había dejado a Dong Junyue para luchar contra la existencia tras la puerta fantasma.
No la habría usado contra una vanguardia a menos que se viera acorralada. No vale la pena. Dado que han usado su as bajo la manga, Don Junyue se ha quedado sin opciones y ha agotado todos sus recursos. Chenji no cree que el inframundo pueda ofrecer recursos tan aterradores. En lo más profundo del inframundo, se encuentran sellados innumerables monstruos antiguos, incluidos algunos gigantes imponentes que pueden destruir un mundo e inundar un campo estelar con un simple gesto. Pero no es tarea fácil para ellos haber sobrevivido desde una época tan remota hasta nuestros días. Pueden enfrentarse a una gran calamidad. La disminución de su esperanza de vida nada más nacer, por lo que estos gigantes no suelen moverse. Solo tienen un puñado de oportunidades para actuar, a menos que se cree en el mundo algún objeto divino que pueda prolongar sus vidas, o alguna razón que los obligue a nacer. En otras palabras, una vez que deciden actuar, a menudo supone un golpe decisivo. Es un momento crucial sin salida. Deben ganar de un solo golpe. Además, incluso suponiendo, hipotéticamente, que tales seres realmente existan en el inframundo en este momento. Sin embargo, la actitud del Palacio Llama hacia el mundo humano es ambigua. Nunca ha tomado una postura clara sobre si luchar o hacer la paz, e incluso las voces dentro del palacio discrepan. ¿Qué empresa, sin miedo a la muerte, se atrevería a provocar problemas en este momento crítico? Puede que los altos mandos pasen por alto pequeñas disputas, pero esto ya es de conocimiento público. ¿Qué pensarán? ¿Cómo acabará todo? El hermano mayor ni siquiera ha hecho una declaración, pero el menor ya está causando problemas. Dicho de forma amable, esto se llama extralimitarse. Dicho sin rodeos, es rebelión. ¿Intentas derrocar a la banda celestial? En resumen. En cambio, descartaron la posibilidad de que quien realizó el movimiento viniera del inframundo. El poder de combate mostrado por la proyección de la voluntad del cielo era demasiado fuerte y no se ajustaba al sentido común. La jugada había ido demasiado lejos. En realidad no es culpa de Dao Yi. La inteligencia era defectuosa. Después de todo, no es la verdadera forma del Dao celestial. No podía ser omnisciente ni omnipotente. No esperaba que Chen Yi dejara rastro de la esencia de la espada para Shen Yu, ni que éste hubiera llegado tan lejos en el camino de la espada. ¿Podría ser que esa persona también tenga rencor contra el inframundo? La verdadera intención detrás de esta maniobra es incriminar a Lampa y utilizar a otra persona para hacer el trabajo sucio. Después de mucho pensar, Chen Yi aún creía que esta era la posibilidad más probable. Sin embargo, dado que quien lo hizo no había dejado ninguna pista, por el momento no podía deducir quién era el beneficiario. Si ese es el caso, me temo que este asunto aún no está resuelto. Le informaré a Yoer y le diré que tenga cuidado para que no la use ni se convierta en la herramienta de alguien más. Pensando en ello, Chen Yi envió inmediatamente un mensaje telepático a Jin Fen, instruyéndole que organizara un momento adecuado para reunirse en secreto con Don Junyue. Actualmente no tiene intención de revelar que es Chen Yi, por lo tanto, le resulta inconveniente hacer pública su estrecha relación con Don Junyue. No lo olvides. Chen Yi, este seudónimo, tiene muchos enemigos desde hace 5000 años, y ciertamente tampoco estará en paz en esta vida. Quiero venganza. Quien pierda la compostura primero será llevado al campo abierto y será el objetivo. Es fácil esquivar una lanza en campo abierto, pero difícil protegerse de una flecha oculta. Aunque no tiene miedo, sigue siendo una persona problemática. Solo eliminándolos a todos podrá eliminar por completo los problemas futuros. No tiene tanta energía para protegerse de uno o dos subordinados derrotados. Su verdadero oponente es el inframundo. Jin Fen respondió. Chen Yi dio algunas instrucciones más sobre los detalles de la reunión y, después de pensar por un momento, usó la telepatía para convocar a Chanun Yi y le enseñó varios poderes sobrenaturales budistas. Aunque ambas mujeres han despertado los recuerdos de sus vidas pasadas, aún mantienen una relación simbiótica, como si ambas se hubieran acostumbrado a ella y ninguna de las dos hubiera intentado separarse. Uno cultiva las artes demoníacas, el otro el budismo. Estos dos caminos, con filosofías claramente diametralmente opuestas, curiosamente pueden coexistir pacíficamente en un mismo cuerpo. Inmediatamente. Eso es bastante sorprendente. Chen Yi tampoco entendió la razón, pero no importó. De todos modos, las cosas están bien como están ahora. Ellos mismos no tienen objeciones e incluso intentan fusionar el poder budista y la energía demoníaca, dos fuerzas que deberían estar en oposición y conflicto. Cultivando tanto los poderes búdicos como los demoníacos.
A diferencia de la forma de Buda demonio de Chenji, usó un ingenioso truco. Dividió su poder en otro recipiente para llevar dos caminos diferentes. Si Chanun-gi tiene éxito, será un verdadero ejemplo de la doble cultivación del budismo y el demonismo. Chenji espera con ansias el día en que logren el éxito, lo que seguramente será una hazaña sin precedentes, suficiente para hacer que sus nombres pasen a la historia y sean recordados por la eternidad. Completé todo. Regresó al mundo de su vida pasada y capítulo 324 preparándose para transformarse en un alma naciente. Hace 10.000 años. Todo transcurría con normalidad. Liu Zu ya se había establecido en el inframundo gracias a su condición de anciano invitado de la montaña Jiua y había comenzado a investigar los diversos aspectos de Wan Quan. Aunque muchas fuerzas sentían curiosidad por sus intenciones. Después de todo, su origen como bodhisattva del monte Lim no era un secreto, pero como el monte Jiua y el monte Lim tenían una gran conexión, nadie dudaba de nada. Allende, bajo la instrucción del ser demoníaco, Luo Fengsan envió viejos monstruos para provocar constantemente fricciones con las fuerzas circundantes, escalando desde asuntos triviales a una lucha por recursos. Por fin. Con un linaje que se había transmitido durante miles de años siendo arrasado de la noche a la mañana por el monte Luofen, el drama alcanzó su clímax y un sinnúmero de pequeñas fuerzas comenzaron a unirse. Unieron fuerzas y lanzaron un ataque de represalia contra las fuerzas aliadas de la montaña Luofen. La guerra continuó extendiéndose, llegando hasta la montaña Jiua y abarcando la mitad del inframundo. Al ver esto, naturalmente, la montaña Jiua no desaprovecharía esta buena oportunidad para abatir a alguien caído. Instigados por Liu Zu, simplemente se unieron a la caótica batalla, esperando la oportunidad de dar caza a las fuerzas restantes de la montaña Luofen. Hasta que cada vez más fuerzas fueron atraídas por la fuerza. Al ver que los disturbios estaban a punto de alarmar a algunos seres supremos que habían estado sellados bajo tierra durante muchos años, el Palacio Yama no pudo quedarse de brazos cruzados y observar, por lo que tuvo que intervenir para mediar, lo que apenas logró suprimir el disturbio. Pero la calma es solo superficial. Detrás de la tranquila superficie del lago surgen innumerables corrientes subterráneas y una mecha invisible arde silenciosamente. Las diversas fuerzas del inframundo ya eran insaciables, y este incidente ha agitado aún más las ambiciones latentes de muchas fuerzas, dejándolas simplemente esperando una salida. Cuando llegue al punto crítico, las contradicciones que han sido reprimidas y suprimidas durante años estallarán por completo, envolviendo la tierra, y nadie se salvará de las llamas de la guerra. Este es el resultado que Chenji esperaba ver. Ciertamente. Con la visión de Luo Fengsan, era imposible no ver este punto. Naturalmente, sabían desde hacía mucho tiempo cuáles serían las consecuencias si eran los primeros en provocar una guerra. Solo. A las poderosas figuras que realmente tenían autoridad en el monte Luofen simplemente no les importaba. A los ojos de estos seres que casi han alcanzado el punto de la inmortalidad, todos aquellos que están por debajo del nivel de los inmortales son meras hormigas, carne de cañón que puede ser descartada en cualquier momento, absolutamente inútiles. No importa cuántos mueran, no podrán sacudir los cimientos del monte Luofen. Mientras estén aquí, el colosal monte Luofen no caerá. Aunque haya montañas de huesos afuera, el monte Luofen permanecerá inmóvil bajo su custodia. Aunque suene duro, es realmente la verdad. El mundo es vasto y los insectos numerosos, pero por mucho que retocen, no pueden amenazar el dominio humano, a menos que un día los insectos renazcan, y el tiempo vuela como una flecha. 300 años después. Durante los últimos 300 años, Chenji no ha hecho nada superfluo. Simplemente ha estado refinando y condensando constantemente el poder mágico y el espíritu dentro de su cuerpo, preparándose para abrirse paso hacia el reino de la transformación divina en cualquier momento. De hecho, con su base actual, abrirse paso hasta la etapa del alma naciente no sería difícil para él, pero hacerlo inevitablemente invitaría al ataque combinado de los tres Budas del monte Lin. La diferencia entre estar a medio paso dentro del reino de la transformación divina y ser un reino de la transformación divina parece ser solo medio paso, pero en realidad, la brecha entre ellos es enorme, como un abismo insuperable. Incluso si pudiera oponer resistencia con el poder de su esgrima, no sería más que una simple pelea. Era evidente que le resultaba difícil enfrentarse a tres veteranos cultivadores del alma naciente. Entonces, estaba esperando una oportunidad que mantendría ocupados a los tres Budas. Pasaron otros cientos de años. Un día.
De repente, una espesa sombra envolvió al mundo entero y, aturdidos, la gente pareció escuchar todo tipo de música celestial cantada, y un aura misteriosa impregnó el universo. Entonces, con un rugido ensordecedor, todo el cielo y la tierra temblaron. En este momento. Solo entonces el mundo se dio cuenta de que la sombra en el cielo era en realidad un río sin límites que se extendía desde un lado del cielo hasta el final de la tierra. Fluye silenciosamente, reflejando un mundo, un período de tiempo. Algunos vieron su propio reflejo en el río, algunos vieron a sus seres queridos y enemigos perdidos, y algunos vislumbraron un rincón del futuro, cayendo en un estado de confusión. Río Ganges. El mundo actual. Cruzar el Ganges río arriba y llegar al otro lado otorga la inmortalidad. La antigua leyenda todavía resuena en mis oídos. En ese momento, todos enloquecieron. Llevaban miles de años esperando este día, y algunos incluso lo llevaban esperando desde el comienzo de esta era. En este momento. El Ganges está tan cerca y la inmortalidad parece estar al alcance de la mano, pero ¿cuántos pueden permanecer indiferentes? Por fin está aquí. El Ganges, la carrera para cruzar el río está a punto de comenzar. Ancestro, nosotros, no te muevas. Si el otro lado del Ganges es tan fácil de alcanzar, ¿por qué no se menciona a los seres inmortales en los libros de historia? Deja que otros seres exploren primero. Los 3 Budas ni siquiera se han movido todavía. Aunque el atractivo de la inmortalidad era inmenso, cuando el río Ganges realmente descendió y quedó frente a ellos, muchos cultivadores se calmaron y decidieron observar la situación. Después de todo, no son estúpidos. Desde la antigüedad. Las ganancias y los riesgos van de la mano. Cuanto más atractivo es algo, más peligroso es. Nadie sabe qué tipo de crisis se esconde bajo el río aparentemente tranquilo. Si no quieres alcanzar la inmortalidad y terminas perdiendo tu vida en vano, es mejor no luchar por ella en absoluto. Pero algunos no pudieron resistirse. Capítulo 325. La figura al final del Ganges. Bueno. Un suave suspiro descendió repentinamente entre el cielo y la tierra. Desde lo más profundo de las 10.000 montañas, una luz divina se elevó hacia el cielo, y dentro de la columna de luz, una figura borrosa apareció y desapareció. Eso era una estatua, Dios. Un dios viejo y marchito, parecido a un árbol marchito, demacrado y con vitalidad menguante, emanando constantemente energía de muerte de entre sus cejas, lanzó el primer ataque al Ganges. Él se está muriendo. Extremadamente viejo y acercándome al final de mi vida, en lugar de simplemente morir de viejo, mejor me arriesgo. Si pudiera cruzar el río Ganges río arriba y llegar a la otra orilla, tal vez habría un rayo de esperanza. Es el rey dios de piedra azul del clan celestial. Alguien reconoció la identidad de la deidad y exclamó. Se dice que este dios rey alcanzó la iluminación al final de la era anterior a partir de una piedra azul, de ahí este título. Rumor. Al comienzo de esta era, ya había entrado en el reino del alma naciente con un pie en la puerta, y el día en que los 3 Budas llegaron al reino del alma naciente, unió fuerzas con varios otros candidatos al alma naciente para asesinarlos. Por fin. Milagrosamente escapó de la venganza de los 3 Budas y sobrevivió a un ataque combinado de ellos. Habiendo vivido 2 épocas, este es un verdadero fósil viviente, un viejo monstruo. Nunca imaginé que aún estuviera vivo. ¿Podrá tener éxito? La gente tenía esperanzas y al mismo tiempo no estaba dispuesta a aceptar la situación. El resentimiento surge por haber perdido la oportunidad primero, mientras que la expectativa naturalmente radica en la esperanza de que el rey dios de la piedra azul llegue a la otra orilla y alcance la inmortalidad, demostrando así que la leyenda del Ganges es verdadera. Ciertamente. Algunos seres que estaban en desacuerdo con el rey dios de piedra azul y la raza celestial rezaron en secreto para que pereciera en el río Ganges, con su cuerpo y alma destruidos, eliminando así a uno de sus oponentes. Ante la atenta mirada de la multitud, el haz de luz impactó contra la proyección del río Ganges. Justo cuando el mundo creía que sería una batalla larga y feroz, se escuchó un fuerte estruendo. Desde el Ganges, un rugido ensordecedor surgió sin previo aviso, casi aniquilando las almas de todos los seres vivos. En un instante, una presión aterradora recorrió los cielos y la tierra. Poseía una grandeza incomparable y un profundo sentido de antigüedad, imponente y como si los principios y leyes de todos los cielos y de los innumerables reinos resonaran en su interior. Algunos seres poderosos utilizaron todo tipo de medios e hicieron todo lo posible para resistir la presión, y trataron de levantar la cabeza para ver la situación dentro del Ganges. Sin embargo,
Solo una mirada, y quedaron tan sorprendidos que casi se desplomaron en el suelo. Al final del río, había un trono magnífico, y una figura fantasmal estaba sentada allí. ¿Cómo es esto posible? ¿Dentro del Ganges, hay rastros de seres vivos? ¿Quién es esta persona? Al segundo siguiente ocurrió algo aún más horrible. A pesar de las innumerables dimensiones de tiempo y espacio que los separaban, la imponente figura en el trono pareció sentir la mirada de todos y bajó lentamente la mirada. ¿Qué clase de mirada era esa? Ni supremo ni inigualable pueden abarcar su poder. Es como si una sola mirada pudiera aplastar la eternidad, como una deidad incomparable que mira hacia los cielos. Aunque sé muy bien que esto es solo una marca dejada por un gran hombre en el Ganges, y que sus pasos pueden haber estado aquí alguna vez, pero su verdadero cuerpo ya no está. Sin embargo, todavía persistía en los corazones de todos una sensación de absurdo. Él aún vivo. Al mismo tiempo, la primera deidad en ascender a la cima también notó esta misteriosa figura, pero su suerte fue mucho menor que la de las criaturas del exterior. No puedes mirar directamente al emperador. Como si se hubiera tocado algo tabú, un rugido furioso estalló de repente desde el cielo y la tierra. Inmediatamente después. El segundo, el tercero, el cuarto, innumerables reproches surgieron y cayeron, aparentemente provenientes de un pasado distante, pero también aparentemente ocurriendo en esta misma era, en su apogeo. Estaban mezclados con una voluntad inviolable e incuestionable, como la voluntad del cielo descendiendo. Un atisbo de miedo apareció visiblemente en el rostro de aquel antiguo dios. Entonces su cuerpo divino comenzó a disolverse sin control. Capítulo 326. El derramamiento de sangre del Rey Dios. ¿Qué pasó? Eli, ¿qué le pasó? ¿Alguien puede decirme qué pasó? Al ver esto, el caos estalló y todos quedaron desconcertados, pues la escena era tan extraña que nadie podía ver qué había sucedido y por qué el Rey Dios había sido derrotado de manera tan inexplicable. Ni siquiera hemos empezado todavía. Auge. El cuerpo del Rey Dios explotó en una nube de sangre. Su rostro, antes de morir, estaba lleno de resentimiento y miedo. Era evidente que aún tenía muchas ases bajo la manga que no había usado. La sangre divina cayó como lluvia. El cielo y la tierra se lamentan, el canto fúnebre se transmite a través de los siglos. La caída de un Rey Dios inmortal causó luto en todos, pero aún más, una profunda tristeza en sus corazones. Un Rey Dios digno había muerto así, sin siquiera tener tiempo de resistir. No solo eso. Bajo esa enorme cortina lluviosa del serpenteante río Ganges emergieron figuras, algunas bañadas por la luz divina, otras en la oscuridad, algunas envueltas en una niebla celestial y otras seductoras y siniestras. Cada uno de ellos exudaba un aura de invencibilidad. Lo sagrado y lo oscuro coexisten. Cualquiera de ellos podría fácilmente arrasar esta era. Sin embargo, estos seres aterradores se yerguen ante ese trono. Todos bajaron la cabeza. Están en peregrinaje. Frente a ese trono supremo y a la majestuosa figura que reinaba suprema sobre él, los dioses inclinaron sus cabezas, sus palabras y acciones se llenaron de asombro, y ninguno se atrevió a levantar la cabeza. Todos los espíritus rinden homenaje y todas las miradas están sobre ellos en reverencia. Equivocado. En este momento. Como si recordara algo, un ser de repente señaló el trono y exclamó: no fue el poder del Ganges lo que mató al Rey Dios de la Piedra Azul, sino la persona en el trono. No puedes mirar directamente al emperador. Su recordatorio impulsó a todos a recordar la voz que el dios rey había escuchado antes de su caída. Pero estaban aún más desconcertados y confundidos. ¿No se dice que ningún ser vivo ha llegado jamás al otro lado? ¿Quiénes son estas figuras? ¿Y quién es esa persona en el trono? Además, muchos de nosotros miramos directamente a la figura en el trono hace un momento. ¿Por qué el Rey Dios cayó en el acto, mientras que nosotros salimos ilesos? Veo. Fue la primera persona en hablar de nuevo. No son seres vivos, sino un vestigio de la voluntad que dejaron los precursores. Solo existen en el Ganges, así que estamos ilesos, pero el dios rey. Aunque esta explicación es improbable, sigue siendo plausible. Sin embargo, aún no explica el origen de esas figuras, y una densa nube de dudas se extiende entre la multitud. La gente está llena de ansiedad. Y al otro lado de las 10.000 montañas, Chen Yun también presenció la caída del Rey Dios. Su visión superaba con creces la de los cultivadores comunes, por lo que su concentración era más profunda. Según los mitos y leyendas de mi vida anterior, los Budas del Monte Lim son las fuerzas más poderosas del mundo.
Originalmente, creía que el camino de la cultivación en el mundo humano era el final de la etapa del alma naciente. Ningún Buda supera esto. Pero al ver estas cifras hoy, está claro que todavía hay reinos más allá de la etapa del alma naciente. Ahí es donde radica el problema. Si el reino de los tres Budas solo se encuentra en la etapa de alma naciente, ¿cómo puede considerarse de primer nivel? Pero si no se encuentra solo en la etapa de alma naciente, ¿cómo pudo el espíritu remanente del demonio ancestral apoderarse del monte Lin y obligarlos a huir en tan lamentable estado? Solo hay dos posibilidades. Cualquiera. Los Budas ciertamente visitaron la Tierra y manifestaron su poder divino en el mundo. Después de todo, la Tierra es uno de los 3000 planos menores del mundo, por lo que esta afirmación es plausible. Como las personas en la vida anterior nunca habían visto cultivadores en la Tierra, adoraban a los Budas, que podían ascender al cielo y descender a la Tierra y vivir para siempre, como dioses. En realidad, eran simplemente cultivadores comunes del alma naciente. Cualquiera. Cuando los Budas abandonaron el monte Sumeru y se retiraron al mundo del loto, había una razón oculta. Fingieron debilidad deliberadamente ante el enemigo, pero en realidad tenían otros planes, y esos planes no eran insignificantes. Si fuera cierto, esto explicaría por qué, a lo largo de los años, el resentimiento persistente de los antiguos demonios en el monte Lim nunca ha lanzado una guerra entre reinos contra el mundo del loto. Les faltaba confianza y ni siquiera creían que pudieran ganar. Todo era una trampa, y se desconocía a quién apuntaban y qué buscaban. No importa. No hay tiempo para pensar en estas cosas, ni para lamentar la pérdida del dios rey. Lo principal es aprovechar el caos para convertirnos en un dios. Esta es una oportunidad única en la vida, y no podemos permitirnos desaprovecharla. Pensando en ello, Chenji respiró hondo, reajustando su energía y espíritu por última vez. Su profunda conciencia divina envolvió el mundo exterior mientras contenía la respiración y concentraba su mente, listo para atacar en cualquier momento, y, al mismo tiempo, el mundo actual. Los países están haciendo todo lo posible, poniendo sobre la mesa todos los medios imaginables y todas las cartas de triunfo ocultas en preparación para la inminente guerra épica. Eso todo el mundo lo sabe. Esta batalla se juega el destino de la nación y su patrimonio. Solo puede haber un vencedor entre la dinastía Pluma Divina, liderada por Don Junyue, y ambos bandos tienen razones para no perder. Para evitar que alguien provoque al enemigo durante la guerra, los países emitieron una declaración conjunta. 1. Estacionarán tropas fuera de Changshengtian para bloquearlo completamente. 2. Retirada todos los seres reencarnados y despertados que han pasado por pruebas en el cielo eterno. 3. Un mes después, cualquiera que se acerque al reino secreto del cielo de la longevidad o permanezca allí sin salir será considerado un traidor y será asesinado sin preguntas ni piedad, independientemente del motivo o las circunstancias. Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. De ninguna manera. La dinastía Pluma Divina es demasiado poderosa, y sin duda algunas personas albergarán pensamientos desleales. Si surgen conflictos internos cuando ambos bandos entran en guerra, el problema será aún más grave. En estos momentos es esencial mantener la unidad. En respuesta a esto, Don Junyue se mantuvo evasiva y no dio instrucciones, permitiendo que los cultivadores de varios países evacuaran Changshengtian. Estaba orgullosa y, naturalmente, desdeñaba actuar entre bastidores. Y despreciaba a estos cultivadores y jamás consideró reclutarlos ni persuadirlos para que se rindieran. Confiaba en que, con la fundación de la dinastía Pluma Divina, podría aplastar a todos los países de la Estrella Azul. Capítulo 327. La operación de búsqueda. A medida que un ser reencarnado o un ser despertado tras otro se retiraba del cielo eterno. En un rincón apartado de la Tierra, los comandantes más altos de varios países se reunieron para una reunión de alto secreto que determinaría el destino de miles de millones de vidas. Según los últimos datos transmitidos por Global Satellite. Hasta ahora. Al menos 3000 jinetes Raksasas han entrado en el cielo eterno, y la emperatriz los ha incorporado a la Guardia Imperial. Es una fuerza aterradora. El representante de Longan hizo una pausa, luego respiró profundamente y continuó. Eso no es todo. Y la caballería Raksasa sigue rumbo al cielo eterno. Según estadísticas incompletas, una vez que toda la caballería Raksasa se haya reunido, su número superará al menos los 10.000. Al escuchar esto, la expresión de todos cambió y siguió un largo silencio antes de que alguien hablara. Necesitamos tiempo. Tiempo.
La necesidad más urgente de las fuerzas locales en la Tierra ahora mismo es tiempo. El poder de combate de alto nivel de varios países es demasiado limitado. La etapa del alma naciente simplemente no es presentable y no puede ser llevada al frente. En las guerras entre cultivadores, es inútil arrojarse vidas unos a otros. La etapa del núcleo dorado está bien, ya que el cuerpo mortal eventualmente agotará sus fuerzas. Al alcanzar la etapa del alma naciente, se puede aprovechar el poder del cielo y la tierra para uso propio, incomparable al poder humano. Además, la dinastía Pluma Divina también tiene poderosos expertos a cargo en el reino trascendente. Tras abandonar el reino mortal, ya pisa el reino de la gente común. Un ser poderoso puede causar millones de cadáveres y ríos de sangre con un solo pensamiento o furia, y puede arrasar ciudades y destruir países con facilidad. La única forma de ganar es ganar tiempo hasta que cada país produzca un cultivador en el reino trascendente. En mi opinión, sería mejor formar un escuadrón suicida para hostigar el territorio de la dinastía Pluma Divina. Esto podría distraerlos y dar tiempo a los genios de nuestra nación para abrirse paso. El representante de Cherry Blossom Country hizo una sugerencia. ¿Has pensado en eso? Logan lo miró de reojo y dijo con frialdad. No es solo nuestra estrella azul la que necesita tiempo. La dinastía Pluma Divina también lo necesita. Necesitan tiempo incluso más que nosotros. No lo olvides, la dinastía Pluma Divina todavía tiene muchas cosas antiguas que aún no han despertado. Nadie puede garantizar cuántos guerreros leales tienen en su mejor momento. Ellos pueden darse el lujo de esperar, pero nosotros no. Cuanto más alarguemos esto, peor será la situación. Estallido. Estas palabras fueron pronunciadas. El irascible representante del reino Shion montó en cólera, dio un puñetazo en la mesa y gritó. Esto no funcionará, aquello no funcionará. ¿Qué quieres? Será mejor que idees un plan. Tos, cálmate, siéntate primero, solo estamos teniendo una discusión. Al ver esto, el representante de la dinastía Plantagenet Dorada intentó apresuradamente apaciguarlos. ¿Qué tal esto? Que todos regresen y pidan órdenes para enviar tropas a buscar por todo el país la reencarnación del hombre de hace 5000 años. No importa qué. Primero, cortaremos el suministro de las fuerzas vitales de la dinastía Pluma Divina para evitar que se fortalezcan. Luego, veremos si alguna de estas personas es rival de la dinastía Pluma Divina. Hay un viejo dicho en Longan. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con nuestros recursos actuales, enfrentarnos a la dinastía Pluma Divina sería como lanzar un huevo contra una roca. Pero si pudiéramos conseguir algunos aliados que pudieran rivalizar con la dinastía Pluma Divina, entonces la situación podría ser muy diferente, ¿no crees? Esta propuesta fue sin duda pertinente, correcta y perspicaz, y rápidamente obtuvo la aprobación unánime de todos. Varios representantes levantaron entonces la mano para votar. No hubo objeciones y se aprobó por unanimidad. Sin embargo, justo cuando todos se preparaban para llamar a sus respectivos países para informar el contenido de la reunión, un miembro del séquito del reino Longan abrió apresuradamente la puerta y entró, capítulo 328 trayendo de vuelta a Qianli. Aparentemente debido a un asunto muy urgente, el hombre ignoró las miradas extrañas a su alrededor, caminó directamente hacia el representante de Longan y le susurró algo rápidamente al oído. La expresión de este último cambió, pero rápidamente recuperó la compostura y agitó la mano hacia atrás. Está bien, lo entiendo. Puedes irte ahora. El visitante se despidió. El representante de Longan miró a su alrededor con una expresión solemne y dijo con voz profunda. Últimas noticias. La dinastía Shenyu envió un enviado ayer, que ahora ha llegado a nuestra prefectura de Fujian. ¿Qué? Al oír esto, todos se sorprendieron de inmediato, susurrando entre ellos, extremadamente nerviosos. ¿Qué hacen aquí? ¿Es para lanzar un desafío? El representante de la nación Águila hizo una pregunta, y todas las miradas se dirigieron inmediatamente al representante de la nación Dragonam. No, no es eso. El representante de Longan negó con la cabeza. Han venido a exigir su regreso, la descendencia del emperador celestial Pluma Divina se ha reencarnado en nuestra Longan, y esperan traerla de vuelta antes de que comience la guerra. ¿La descendencia del emperador celestial? Las expresiones en los rostros de todos variaban. Algunos estaban sorprendidos, algunos estaban aliviados de haber sobrevivido y algunos parecían resentidos. ¿Por qué no nos dijiste una noticia tan importante antes? ¿Decirte? El representante de Longan frunció el ceño y miró al representante de Sakura que había hablado. ¿Qué es lo que quieres hacer?
Por supuesto que deberíamos detener a esta persona. El representante de la región de los cerezos en flor dijo con naturalidad. ¿No tienen ustedes, los Longan, un viejo dicho? ¿Tomar al emperador como rehén para mandar a los príncipes? Si capturamos a esta persona y la usamos como amenaza, seguramente haremos que el emperador Pluma Divina dude en actuar precipitadamente, locura. Antes de que pudiera terminar de hablar, el representante de Longan lo interrumpió. Te lo advierto, ni se te ocurra intentar algo con ella. Hacerlo solo acelerará la llegada de la guerra, ¿entiendes? Nuestro único oponente ahora es Don Junyue y su dinastía Pluma Divina. Ese emperador celestial es esquivo y su actitud hacia nuestra estrella azul es ambigua, lo cual es bueno, ya que significa que no interferirá en esta guerra. Debes saber que incluso Don Junyue, la emperatriz Pluma Divina, conocida por su incomparable poder dominante, debe dirigirse respetuosamente a él como el emperador supremo. No creo que sea necesario explicar en detalle lo aterrador que es su pasado, ¿verdad? Nadie puede comprender los pensamientos de una persona así. Como dice el dicho, servir a un gobernante es como servir a un tigre. ¿Cómo es posible cometer un error? Es mejor no hacer nada. De lo contrario, si ocurre algo que no le conviene y terminamos empujándolo al lado opuesto, las consecuencias serían algo que ninguno de los dos podría permitirse. Amenazar a un cultivador capaz de masacrar una ciudad y destruir un país es extremadamente imprudente. ¿Por qué no a todos los cultivadores les importan los linajes? Porque no sabían si Chenji era uno de estos cultivadores. ¿Y si ese emperador celestial valora su reputación más que a sus descendientes? La ira de un ser poderoso como Zanfan no se puede calmar matando a unas cuantas mentes maestras. Mucha gente morirá. No pueden darse el lujo de correr ese riesgo, y Blue Star tampoco. Y, final. Ante la rotunda condena de la multitud, el avergonzado representante del reino de Sakura no tuvo más remedio que abandonar esta peligrosa idea, mientras que el representante de Longan envió inmediatamente un mensaje a su país. Un equipo especial fue reunido urgentemente por funcionarios de alto rango en China para escoltar a Qianli de regreso a la dinastía de la Pluma Divina. Ciertamente. Antes de su partida, naturalmente hubo diplomáticos especiales que presionaron a Qianli. En cuanto al contenido, no era nada más que esperar poder hacer su parte por el país y tratar de mediar en la guerra, etc. Qianli estuvo de acuerdo de inmediato. Entonces. Esa noche. Al amparo de la noche, el grupo abandonó la ciudad y se embarcó en secreto en el camino hacia el cielo eterno. Capítulo 329 Primer encuentro, parte 1, en el tiempo que tarda media varilla de incienso en arder, Qianli y su grupo llegaron a las afueras de la ciudad imperial Pluma Divina, donde un gran número de guardias imperiales ya los esperaban. Los guardias imperiales inclinaron la cabeza, y cada uno de ellos poseía el cultivo de la etapa del núcleo dorado. Su impulso fue abrumador. Los cultivadores que los acompañaban estaban asombrados por la profunda base de la dinastía Pluma Divina y, al mismo tiempo, se maravillaron por el estatus supremo del legendario emperador celestial en Pluma Divina. Cualquiera que tenga ojos puede verlo. Esta demostración de fuerza no era para Qianli, sino para Chenji. Qianli apenas estaba en la etapa de alma naciente, y aunque fuera la hija biológica de Don Junyue, este no haría algo así por ella. Guardias imperiales. Detrás de estas 4 palabras no solo se esconde el ejército que protege la seguridad de la ciudad imperial. Como los más cercanos al centro de poder supremo de la dinastía de la Pluma Divina, su presencia ante los forasteros simboliza, en cierto sentido, como si el emperador estuviera personalmente presente. La vigilancia de la ciudad imperial, la capacidad de actuar primero e informar después, otorgada por la autoridad imperial, significaba que podían ser vistos como encarnaciones de la voluntad de Don Junyue, representando a Don Junyue y supervisando toda la ciudad imperial. Un ejército así nunca sería fácilmente utilizado como grupo de bienvenida. Además, incluso hicieron un gesto de inclinar la cabeza, lo que equivalía a mostrarse inferiores. Pero están haciendo esto a la vista de todos porque Qianli es la hija de Chenji, y su padre es el verdadero rey de esta ciudad. Don Junyue pretende elevar el estatus de Chenji en la dinastía Shenyu, y también anunciar al mundo que yo, Don Junyue, soy el rey de todos los pueblos, pero seré su súbdito para siempre. Esta mujer, que valora el poder más que su propia vida, solo puede permitir abiertamente que Chenji se suba a sus hombros para avanzar en su carrera cuando están juntos. Incluso. A pesar de que a Chenji ya no se le había concedido ningún título, y el emperador celestial no era suficiente, ella todavía no estaba satisfecha y quería darle un empujón desde atrás,
Para que pudiera estar un poco más y un poco más alto. Es tan alto que solo puedo mirarlo hacia arriba. Simplemente porque sí. Él es su señor, su fe, su salvación. Ella debe postrarse a sus pies, contemplar su gloria y actuar como un rey que reina supremo. El Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha ordenado escoltar a la señorita Qianli de regreso a su ciudad natal. También hemos preparado un pequeño obsequio para el emperador Shen Yu, con el fin de mantener las relaciones amistosas entre ambos países y evitar la guerra. Después de un breve momento de silencio atónito, el líder del escuadrón a cargo de la misión de escolta condujo a su equipo hasta una parada al pie de la muralla de la ciudad imperial. Luego anunció en voz alta su propósito e hizo señas a sus hombres para que trajeran los regalos. Son creaciones tecnológicas de la sociedad moderna. Aunque la dinastía Pluma Divina había declarado su intención de unificar el mundo hace mucho tiempo, la guerra aún no había comenzado y ahora se sumó Qianli como intermediario. Eso podría significar que todavía hay margen de maniobra. Además, como superpotencia líder en la Tierra, Longan y sus representantes no deberían ser vistos como inferiores si llegan con las manos vacías a su primera reunión. No diré más. Como mínimo, se debe observar la etiqueta adecuada. Si la otra parte la acepta o no es asunto suyo. La razón por la cual se eligieron los gadgets modernos como regalo se debió a las propias consideraciones de los ejecutivos. En primer lugar, la dinastía Pluma Divina es el patrimonio antiguo mejor conservado hasta la fecha, y solo el reino secreto del cielo Changsheng contiene innumerables materiales raros y preciosos. Sin mencionar poderes sobrenaturales, técnicas de cultivo y artefactos mágicos. Enviar artículos destinados a los cultivadores es como mostrar las propias habilidades frente a Wang Yu. Sobreestimar las propias capacidades. En cambio, estos dispositivos modernos son algo que ni los cultivadores de Pluma Divina ni Don Junyue habían visto antes. Sin duda, los encontrarán extraños e interesantes, lo que hace aún más evidentes sus esfuerzos. Quizás Don Junyue estará encantado en ese momento, lo que tendrá un efecto inesperado. En tercer lugar, la Tierra no tiene escasez de creaciones tecnológicas, pero en comparación con estas, los materiales raros y preciosos necesarios para el cultivo siempre han escaseado. Teniendo en cuenta todos los factores. Regalar tecnología es el regalo más rentable y eficiente para ambas partes. Capítulo 330 Primer encuentro, parte 2 Zas. Miles de guardias imperiales en el escenario del núcleo dorado giraron sus cabezas al unísono para mirar al representante de Dragonan que había hablado, pero no salió ningún sonido. El aire circundante estaba inquietantemente silencioso. Esta escena de estricta disciplina y obediencia inquebrantable hizo que los párpados de este último se contrajeran violentamente y un sudor frío le corriera incontrolablemente por la frente. El resto del personal acompañante estaba en la misma situación. Hasta lo alto de la muralla de la ciudad. La aparición de una figura que sostenía una ficha dorada y llevaba una máscara alivió un poco el ambiente helado. Su Majestad ha decretado que se les invite a entrar. Los guardias imperiales regresaron instantáneamente a su silencio anterior, permaneciendo como estatuas. Todos respiraron aliviados. Solo el capitán de la guardia permaneció cabizbajo. Desde un ángulo invisible para todos, un profundo miedo se apoderó de sus ojos, y sus labios se movieron como si murmurara algo. Otro cultivador en el reino mortal, y el centro de la ciudad imperial de Shenyu era diferente de lo que todos habían imaginado. Ellos pensaron, este lugar será como lo que se muestra en la televisión, una serie de palacios aterradores, oscuros y lúgubres, con innumerables monjes vestidos de negro escondidos en las sombras. Son monstruos o no muertos. No hay manera de que puedan ser personas normales. Pero en realidad, la única diferencia entre aquí y el mundo exterior es que la gente de la ciudad viste ropas antiguas y las mira con curiosidad, como si estuvieran viendo alguna especie rara. Los comerciantes instalaban puestos para vender sus mercancías, los cocheros recorrían las calles, había posadas, casas de té, casas de juego y el perspicaz capitán incluso vio varios burdeles uno al lado del otro. Esto no es una ruina antigua. Es claramente un paraíso en la tierra. Las diversas escenas ante mis ojos. Este descubrimiento trastocó la comprensión previa de todo sobre las ruinas despertadas. El capitán de la guardia se encargó de registrar en secreto los descubrimientos a lo largo del camino, preparándose para informarlos al cuartel general. Liderados por una figura con el rostro cubierto, el grupo caminó por una serie de estrechos callejones adoquinados. Finalmente, tras caminar un tiempo indeterminado, apareció ante sus ojos un edificio imponente y lujoso. Era el centro de poder de toda la dinastía Shenyu.
La ciudad de Taian. Un foso separaba dos mundos. Esto también dividió la ciudad imperial en dos extremos. La ciudad de Taiyan en el frente era extravagante y decadente, mientras que la ciudad imperial en la parte trasera era pacífica y tranquila, como si fueran mundos aparte. El impacto visual es enorme. La figura con el rostro velado entró primero a informar, mientras el equipo acompañaba a Qianli a esperar fuera de la ciudad de Taiyan. Poco después, una voz ronca, aguda pero potente, resonó desde el interior de la ciudad. Anunciar. El enviado de Longan ha entrado en la ciudad para rendir homenaje. Las expresiones en los rostros de todos cambiaron ligeramente. Un carácter, Libra, Shuene. Una audiencia. Esto claramente los coloca a ellos, Longan, en la posición de un estado vasallo subordinado. Pero no se atrevieron a hablar, porque descubrieron que incluso un eunuco a cargo de informar tenía el cultivo de un cultivador del reino del alma naciente y la base de un cultivador del reino de la pluma divina, lo que demostraba sus extraordinarias habilidades. Entre los dos países. Actuar impulsivamente nunca está permitido. Detrás de ellos se encuentran 400 millones de personas en el país, y todo debe considerarse con la seguridad y el bienestar de la población como prioridad. Una nación débil carece de diplomacia. Ante el creciente poder de la dinastía Pluma Divina, Longan es una nación débil y solo puede reprimir su orgullo y transigir para no dar motivos a otros para criticarla. Entra en la ciudad. Con el decreto de Don Junyue en vigor, nadie les puso las cosas difíciles en el camino y todos se dieron cuenta una vez más de la autoridad suprema de esta emperatriz en su territorio. Llegada al exterior del Palacio Dorado. El capitán de los guardias hizo una pausa por un segundo, luego miró a Qianli, cuya expresión era complicada, respiró hondo y reprimió su tensión interna. Solo entonces levantó el pie y entró en el salón principal y si estás escuchando esto en un canal que no es Mundo Novel Fanfic, felicidades. Acabas de encontrar el equivalente digital de un Rolex falso. Esto significa que alguien decidió robar el trabajo que con tanto cariño preparamos y lo subió sin mover más que un dedo, bueno, tal vez dos. Pero no te preocupes, todavía puedes hacer lo correcto. Ven a nuestro canal oficial, échale un ojo a nuestro contenido original, y descubre novelas que realmente valen la pena. Gracias. Y recuerda, la piratería no paga, bueno, a menos que seas Jack Sparrow. Capítulo 331 Primer encuentro, parte 2, la escena dentro del Palacio Dorado era aún más horrible. Mirando alrededor. En ambos lados, los funcionarios civiles y militares estaban al menos en la etapa del alma naciente, y las 11 figuras principales incluso exudaban un aura de trascendencia. Esto es claramente una señal de que está a punto de ser asesinado por el reino mortal. No hace falta decir nada. Con los inmensos recursos de la dinastía Pluma Divina, es solo cuestión de tiempo para que alcancen el reino de la transformación mortal. En ese momento, con un lujoso equipo de más de 10 expertos del reino de la transformación mortal, ¿qué podría usar Estrella Azul para detenerlos? Dicho de otra manera, incluso ignorándolos, la mujer vestida de blanco sentada bajo el trono del Fénix y en lo alto de los escalones, entrando a la corte con una lanza y zapatos, exudaba un aura que superaba la de todos los funcionarios civiles y militares. Toda la guardia era tan grande que nadie podía ver a través de su nivel de cultivo, pero no había duda de que hacía mucho que había alcanzado el reino trascendente, y no cualquier reino trascendente ordinario. Lo más aterrador es que ella no era una emperatriz. Incluso una figura poderosa como ella, capaz de establecer su propia secta en el mundo exterior, estaba dispuesta a humillarse y convertirse en súbdita, solo superada por el emperador. ¿Cuán aterradora debía ser esa emperatriz? ¿Longan realmente tiene las calificaciones para enfrentarse a ella? Mientras se maravillaban del profundo poder de la pluma divina, una sensación de desesperación y preocupación por su propio futuro, el futuro de la tierra del dragón Ane e incluso toda la estrella azul surgió inevitablemente en los corazones de todos. Su majestad ha llegado. Un agudo graznido interrumpió las emociones encontradas de todos. Mientras una brisa fragante acariciaba el rostro, una majestad imperial incomparablemente vasta y profunda descendió sobre el salón. Entonces, tras la cortina, apareció repentinamente una figura, apoyada en el diván del Fénix. Su rostro estaba oculto por las cortinas, pero a través de las capas de gasa fina, uno podía vislumbrar vagamente su figura perfecta y seductora. La ambigüedad era el aspecto más cautivador. ¡Ah! Mis ojos. El grito repentino sobresaltó a todos. Al mirar en dirección al sonido, vieron a alguien rodando por el suelo con las manos cubriéndose los ojos y con sangre manando de entre sus dedos.
Si te atreves a mirar a tu alrededor otra vez, te sacaré los ojos. Las palabras apenas habían salido de su boca. Los gritos desgarradores cesaron de golpe. El hombre yacía en el suelo, jadeando con dificultad, pero no se atrevía a mostrar la más mínima insatisfacción. Simplemente seguía arrodillándose y expresando su gratitud. Al ver esto, el resto de la gente sintió un vuelco en el corazón, y todos estaban empapados en sudor. Entonces, sin previo aviso, todos agacharon la cabeza, manteniéndola muy gacha, por miedo a seguir los pasos de esa persona. ¿Eres Qianli? Un tono frío volvió a surgir de detrás de la cortina, como si careciera de cualquier emoción. No era que Dong Junyue se diera aires de emperador ni intentara intimidar a los demás. De hecho, siempre trataba así a todos, excepto a Chen Yi, debido a su técnica de cultivo. A lo largo de la historia, los emperadores han sido despiadados, y la familia imperial es la más despiadada de todas. Sí, sí. Qianli sentía la misma admiración inmensa por el emperador Pluma Divina, quien ya era un nombre conocido 5000 años atrás, pero a quien nunca había conocido. De hecho, su admiración era aún más profunda que la de los demás. Debido a que había presenciado el apogeo del poder de Dong Yunjie, cuando todos los seres vivos se postraron ante su poder divino, tuvo un recuerdo inolvidable de su crueldad y tiranía. Incluso su madre mantuvo silencio al respecto. La doncella personal más favorecida del emperador celestial, una mujer extraordinaria a quien todas las jóvenes de la dinastía de la Pluma Divina admiraban desde el fondo de sus corazones, le había advertido más de una vez. Nunca, nunca, nunca provoques a Dong Junyue, o la gente morirá. Levanta la cabeza. La voz rebosaba de una autoridad incuestionable. El delicado cuerpo de Qianli tembló, y entonces no se atrevió a ser negligente. Dio un paso al frente, levantó la cabeza con cuidado y miró hacia la alta platier. Una mano hermosa, como de jade, surgió de detrás del fino velo y separó suavemente la cortina de cuentas. Capítulo 332 Agitación judicial, parte 1. Qué bonita vista. Esta fue la primera impresión que Qianli tuvo de Dong Yunjie, muy directa y sin pensamientos ajenos. Era simplemente hermosa. Incluso sin maquillaje, seguía siendo deslumbrante. Especialmente esa sensación de distancia que mantiene a raya a los extraños. Esto no disuadirá a la gente de hacerlo. Al contrario, despierta fácilmente el deseo de conquista y posesión en lo más profundo de los corazones de los seres vivos. Sin duda, es la mujer que todos los hombres del mundo anhelan. Solo. Hasta ahora solo una persona ha conseguido romper sus defensas psicológicas. ¿Sabes quién soy? Después de examinar a Qianli por un rato, Dong Yunjue hizo una pregunta sin previo aviso. En la superficie, sonaba como si le estuviera preguntando a Qianli si la reconocía como el emperador Pluma Divina, pero en realidad, estaba preguntando si la otra parte sabía sobre su relación con Chen Yi. En un nivel más profundo, estaba poniendo a prueba a Qianli. Como monarca dictatorial, había pasado toda su vida anterior buscando el poder y la fama. Más tarde, se enamoró de Chen Yi. Se cansó de esta vida y quiso encontrar a alguien a quien ceder el trono, pero no tenía hijos. Por muy leal que fuera Zhuo Zinim, no podía simplemente entregar el país a alguien con un apellido diferente. Este asunto solo puede quedar en suspenso. En esta vida, al enterarse de que Chen Yi había dejado una hija, su primera reacción fue traerla de regreso a Shenyu para criarla, luego abdicar y vivir feliz para siempre con Chen Yi. Esto condujo al posterior envío de emisarios a Longgan. Al fin y al cabo, ella se consideraba una sirvienta de la familia Chen y, como hija de su amo, era esencialmente una de ellos. Pero claro, no cualquiera está cualificado para heredar la vasta fortuna de la dinastía Pluma Divina. Si Qianli no es capaz, no le prestará atención. No lo olviden, Dong Yunjue nunca ha sido sentimental. Su motivación es el lucro, y sopesar los pros y los contras es su instinto. Incluso es despiadada con su propia familia. En retrospectiva, para consolidar su trono, podía traicionar a su secta sin dudarlo. No le importaba lo que dijera o pensara el mundo. Su visión del mundo es que si gano, puedo escribir la historia como quiera. Solo el vencedor que sobrevive hasta el final y llega a la cima tiene derecho a hablar sobre el bien y el mal. La dinastía Pluma Divina no puede ser destruida por Qianli. De lo contrario, historiadores posteriores escribirían que Dong Yunjue era ciego y eligió a la persona equivocada. Por lo tanto, antes de que Qianli llegara, ya lo tenía todo planeado. Lo mejor sería que cumpliera los requisitos, pero si no, la conservaría como jarrón decorativo en el palacio, lo que también le daría una explicación a Chen Yi. ¿Madrastra?
Después de pensarlo unos segundos, Qianli pronunció un nombre tentativamente y luego agregó: mi padre me dijo que llamara así a su majestad cuando lo encontrara. Sus palabras asombraron a todos los presentes. La temperatura del aire en todo el salón bajó repentinamente y un sinnúmero de miradas se posaron en Qianli, algunas de las cuales incluso contenían un indicio de intención asesina. Incluso Zhuo Zinim, que estaba sentado en los escalones y parecía despreocupado, miró hacia arriba sorprendido. ¿Cómo se atreve? Esto es totalmente irrespetuoso. Aunque todos en la corte sabían perfectamente que su emperador compartía marido con otra mujer, era un secreto tácito entre todos en la corte Shenyu. Pero saber algo en el corazón y decirlo abiertamente son dos cosas completamente diferentes. El poderoso emperador Shenyu no solo tenía un harén de 3000 hombres apuestos, sino que también compartía a su amado con otras mujeres. Si esto salía a la luz, ¿qué sería de la reputación del emperador? ¿Qué sería de la reputación de la dinastía? ¿Qué rostro les queda a estos funcionarios civiles y militares? Semejante absurdo nos convertiría seguramente en el hazmerreír de esas fuerzas hostiles por toda la eternidad. Entonces, inmediatamente, un ministro se adelantó entre la multitud, sosteniendo una placa, y proclamó en voz alta: Su Majestad, con Su Majestad ante nosotros, esta mujer se ha atrevido a hablar fuera de lugar, ofendiendo a la Majestad Imperial. Su crimen es verdaderamente imperdonable. Su súbdito solicita el permiso de Su Majestad. Destruye su cuerpo físico, aniquila su alma y proclama esto al mundo para aclarar las cosas. Capítulo 333 Agitación judicial, parte 2, el sonido se desvaneció en un instante. El grupo de la comitiva de Estrella Azul cambió drásticamente sus expresiones, con los nervios a flor de piel, y no se atrevieron a hacer ningún movimiento precipitado. Solo podían mirar a Qianli y esperar a que tomara una decisión. Los párpados de Qianli también se crisparon, pero ya no estaba tan nerviosa como antes. Porque su mirada estaba fija en Don Junyue. Al observar los cambios en la expresión de esta última, en el momento en que gritó madrastra, una sonrisa sutil apareció en los delicados labios de Don Junyue. Ella sonrió. Estaba satisfecha. Eso era suficiente. En la corte de la dinastía de la pluma divina, en este gran salón que simboliza el poder supremo, los pensamientos de todos los demás son irrelevantes excepto los de la mujer sentada en el trono del Fénix. Aquí. Solo puede haber la voz de una persona. Parece que realmente disfrutas hablando demasiado. Don Junyue alzó con calma sus gélidos ojos y miró de reojo al cortesano que le había ofrecido su consejo. Su rostro permanecía inexpresivo, y su tono no revelaba alegría ni enojo. Era simplemente una pregunta ni demasiado dura ni demasiado suave. El siguiente segundo. El hombre palideció de miedo y rápidamente se inclinó para pedir perdón. Hablé sin pensar y conozco mi crimen. Majestad, por favor, calme su ira. Al ver al monstruo del escenario alma naciente, a quien consideraban inaccesible, inclinándose repetidamente de una manera extremadamente humilde, el grupo de Blue Star se sintió conmocionado y aterrorizado, experimentando una compleja mezcla de emociones. Don Junyue ignoró las reacciones de todos los presentes, con los ojos entrecerrados por una sonrisa mientras examinaba atentamente a Qianli. Cuanto más la observaba, más satisfecha se sentía, pues la otra parte le había dado la respuesta que buscaba. El término madrastra tiene dos significados. Primero, quisiera expresarle mi opinión a Don Junyue. Si no te importa, estoy dispuesta a ser tu madrina y cuidarte en tu vejez. Te respetaré como a mi propia madre. En segundo lugar, quería transmitirle un mensaje a Don Junyue. En esta vida, ya conocí a mi padre, y fue él quien me ordenó dirigirme a usted de esta manera. Este era su deseo. La segunda frase de Qianli es suficiente para demostrar su potencial. Esto equivale a abrirle el camino. Aunque Chen Ji no es tan utilitario como Don Junyue, es imposible para un cultivador que persigue con determinación el camino de la inmortalidad cultivar con todo su corazón a cada descendencia. Sin mencionar el pedirle a tus otros socios daoístas que cuiden de la descendencia de otro socio daoísta. Así como un emperador puede tener innumerables hijos, pero solo un príncipe heredero, solo el príncipe heredero puede ser presentado abierta y legítimamente a los ministros por el emperador para ayudarlo a cultivar su propia facción. El factor principal para convertirse en príncipe heredero es tener la habilidad. De lo contrario, no importa cuánto seas favorecido, eventualmente serás marginado o te convertirás en un títere de los ministros. La decisión de Chen Ji de que Qianli llame a Don Junyue madrastra implica la intención de establecer un príncipe heredero.
Quería usar esto para conectarlos, forjar una relación y encontrar un apoyo para Qianli. Si no la valoraba lo suficiente, entonces no le importaba lo que dijera. Qianli saluda a su madrastra. Al percibir la buena voluntad en los ojos de Don Junyue, Qianli supo que había acertado y finalmente se tranquilizó. Entonces se inclinó formalmente ante Don Junyue. Don Junyue asintió y luego apartó la mirada, observando a su alrededor. Su expresión permaneció impasible, con la compostura necesaria para un gobernante. ¿Todos habéis oído eso? Me llama madrastra, y a mí también me cae bien, así que es mi hija. ¿Alguien tiene alguna objeción? Los ministros intercambiaron miradas desconcertadas. Varios dudaron en hablar, pero sus colegas los incitaron a seguir con miradas significativas, y finalmente callaron, frustrados. Don Junyue no tenía intención de insistir más. Solo había hecho estas preguntas por formalidad y no tenía intención real de escuchar la opinión de los ministros. Ya que no hay objeciones. Emite mi decreto. A partir de este momento, se le otorga a Qianli el título de Gran Princesa de nuestra dinastía, con un rango equivalente al de un príncipe, y se le conceden los 9 dones. Una corona con 10 borlas, el privilegio de llevar espada y zapatos en palacio, la libertad de entrar en la corte sin prisas y el derecho a ser dirigida sin mencionar su nombre. La ceremonia de investidura se celebrará dentro de 3 días, será anunciada al mundo y celebrada por todos. Capítulo 334. ¿Cuánto vale su rostro? Una vez más, todos experimentaron personalmente el poder supremo de Don Junyue. Una vez que abrió la boca, en toda la corte, entre los funcionarios civiles y militares, no se oyó ni una sola voz de oposición. La única respuesta al decreto imperial fue un coro continuo y abrumador de gritos. Su Majestad es sabia. Que Su Majestad viva 10.000 años. Que la princesa mayor viva 10.000 años. Luego, cada departamento de la pluma divina recibió sus propias tareas, entre ellas preparar el lugar para la ceremonia de investidura, calcular los gastos y decidir qué fuerzas invitar a participar. Cuando todo terminó, ya oscurecía y era hora de levantar la sesión del tribunal. Los cortesanos, cada uno con sus propios pensamientos, se inclinaron ante Don Junyue y abandonaron el salón principal. Qianli también fue invitada por funcionarios del Ministerio de Ritos para seleccionar y confeccionar su atuendo para la ceremonia. En cuanto al grupo que escoltó a Qianli a Shenyu, aunque actualmente hay muchas fricciones entre la dinastía Shenyu y Lanxing, y una batalla es inevitable, la reputación de Qianli todavía importa. Don Junyue no les complicó las cosas. En cambio, ordenó que les prepararan varias habitaciones de lujo para alojarse, y les indicó que asistirían a la ceremonia de investidura con los invitados 3 días después. En respuesta a esto, nadie se negó ni se atrevió a hacerlo. La bondad del gran emperador Shenyu era algo que debía aceptarse sin importar los propios deseos. De lo contrario, a Don Junyue no le importan las reglas de la guerra ni matar enviados. Si me haces infeliz, te atraparé. ¿Qué importa si eso me rebaja? Mi felicidad no tiene precio. De este modo, la gente en el Palacio Dorado se había dispersado en su mayoría, dejando solo a Zhuo Zining todavía sentado en los escalones, jugando con una pequeña baratija enviada desde la Estrella Azul. Un teléfono móvil. Don Junyue la miró fijamente durante un largo rato, luego negó con la cabeza y pronunció un comentario desdeñoso. Jugar con juguetes conduce a la pérdida de la ambición. Ja. Zhuo Zining se encogió de hombros con indiferencia. Debo decir que la gente a esta época sí que sabe divertirse. Los pequeños artilugios que nos envían son bastante interesantes. No seas ridículo. ¿Cómo va la investigación que te pedí? Bajo investigación. Don Junyue se había despertado hacía mucho tiempo. Sabiendo que esta vida sería testigo de un renacimiento de energía espiritual que ocurre una vez cada 1000 años, y que había ocurrido un evento sin precedentes en el que los muertos volvían a la vida, Zhuo Zining fue enviado a investigar. Primero, necesitamos investigar la causa. En segundo lugar, se trataba de descubrir dónde estaban ahora aquellos viejos rivales de la anterior dinastía Pluma Divina. Esta vida. No tenía intención de desperdiciar demasiado tiempo y energía en ellos. Quería terminar el trabajo rápidamente y luego concentrarse en lidiar con el inframundo, que era su enemigo número 1. Hemos avanzado con esos perros viejos del mar interior, pero aún no tenemos pistas sobre el de la ciudad desolada ni sobre el del templo Qingfen. No sabemos si aún no ha despertado o si ya se ha escondido. Ah, cierto. Mientras hablaba,
Como si de repente recordara algo, Zhuo Zining dejó de jugar con su teléfono, miró a Don Junyue y su expresión se volvió inusualmente seria. Se dice que una de las discípulas del templo Qingfen es la mujer del emperador y trabaja para el reino Longan en la Estrella Azul. ¿Deberíamos darle un poco de prestigio? ¿Darle la cara? ¿Cuánto vale su cara? Al escuchar esto, Don Junyue resopló con frialdad. Luchen como siempre. Solo asegúrense de que no muera. No se preocupen por herirla o dejarla lisiada. Si el emperador los culpa, asumiré la responsabilidad. No recaerá sobre ustedes. Cuando se menciona la palabra culpa, una luz extraña brilló en sus ojos, sus delgados labios se fruncieron ligeramente y luego su par de piernas de jade, fuertemente presionadas juntas y apoyadas contra el marco de la cama, no pudieron evitar frotarse unas cuantas veces. Mi mente vaga hacia los cielos. Mis pensamientos se remontan 5000 años atrás. A los ojos de sus súbditos y adversarios, era una emperatriz inaccesible, e innumerables personas talentosas consideraban un honor servirla como su señora. Sin embargo, tras bastidores, en incontables noches desconocidas, ella parece tan noble y distante para los extraños, una mujer de noble cuna, sin embargo, es tratada como una sirvienta por cierto hombre, sufriendo humillación tanto mental como física. Al final, incluso se vieron obligados a someterse a su tiranía, a reconocer al enemigo como su padre y a renunciar al país que tanto habían trabajado para construir. Parecer. Ha pasado mucho tiempo desde que mi amo me castigó. Ahora que lo pienso, lo extraño un poco. Capítulo 335. La advertencia del pez azul. Al ver el comportamiento juvenil de Don Junyue, Zhuo Zining supo que su emperador había comenzado a tener fiebre nuevamente y, lógicamente, ya debería haberse retirado contacto. Pero me siento inquieto. A diferencia de Don Junyue, quien estaba psicológicamente perturbado y constantemente buscaba formas de lograr que Chen Ji la castigara para obtener un placer que los demás no podían comprender. Ella no quería cometer un error. Entonces, tras una breve pausa, se obligó a continuar con su consejo. Su Majestad, creo que deberíamos contener adecuadamente las diversas fuerzas dentro de nuestra corte para evitar disgustar al emperador retirado. Zas. Las cosas buenas se interrumpen. Don Junyue abrió los ojos de inmediato y miró a Zhuo Zining con vergüenza e ira. Qué suerte que fuera ella. Si hubiera sido cualquier otra persona, sin duda no habrían tenido oportunidad de sobrevivir. En el momento que pronuncies la primera palabra, tu cabeza golpeará el suelo. Uf, eres tan molesto. Haz lo que quieras. A pesar de que Zhuo Zining era leal y había hecho grandes contribuciones, Don Junyue todavía no la miró con amabilidad en la situación actual y habló con impaciencia. Puedes decidir este pequeño asunto tú mismo. En unos días, el emperador emérito vendrá a Tainan. Podrás ir a hablar con él entonces. Eso es todo. Tengo otros asuntos que atender. Después de decir eso, ignorando por completo la reacción de este último, se transformó en una brisa y desapareció en el lugar. Zhuo Zi contempló el pasillo vacío, aún con la mano extendida. Tras un largo rato, la retiró con una expresión de impotencia en el rostro. Negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No importa. Su Majestad está perdidamente enamorada. En fin, déjenla. Zhuo Zining también abandonó el salón principal y estaba a punto de regresar a su palacio cuando de repente un aura débil emanó del denso bosque no muy lejos, como si se hubiera liberado deliberadamente, lo que la hizo detener sus pasos. Después de detenerse un momento, miraron a su alrededor, se dieron la vuelta y entraron en el denso bosque. En lo profundo del denso bosque. En el pabellón junto al agua, entre la exuberante hierba, una mujer con una túnica verde se sienta con gracia en una silla de piedra, preparando té con sus delicadas manos. A ambos lados se encuentran hermosas doncellas, algunas abanicándola, otras tocando la cítara con las piernas cruzadas. Lleno de concepción artística. Era Qingyu, la doncella principal del palacio Shangyan. Señor primer ministro, por favor tome asiento. Al ver a Zhuo Zining, Qingyu la saludó primero y luego la invitó a sentarse. Tía Qingyu. Zhuo Zining devolvió la reverencia con las manos entrelazadas, completando la etiqueta adecuada, antes de sentarse frente a él. Ella fue muy amable con el pez azul. Aunque el estatus de esta última en el palacio Shangyan era meramente el de una sirvienta, una posición que, en el mundo exterior, sería llamada eufemísticamente mayordomo, significaría que ella nunca vería a Zhuo Zining. Pero ni siquiera las criadas son todas iguales. La criada de Chen Yi, y quien se encarga de su vida diaria, merece ser tratada como igual.
Esto es lo que llaman cuando una persona alcanza la iluminación, hasta sus gallinas y sus perros ascienden al cielo. ¿Su Majestad ha traído a Lier de regreso a Shenyu? El pez azul sirvió una taza de té y la empujó hacia adelante. Zhuo Zinning tomó la taza de té y bebió un sorbo simbólico. Su Majestad acaba de emitir un edicto para otorgarle el título de princesa de nuestra dinastía. Parece que se está preparando para prepararla como su sucesora. Es un honor para mí transmitirle mi gratitud a Su Majestad. Qin Yu sostuvo la taza con ambas manos y le ofreció té en lugar de vino a Zhuo Zinning. Lier es joven y se dedica a la cultivación. Si hay algo que hace mal en los asuntos de la corte, espero que el primer ministro de izquierda se tome el tiempo de instruirla. Qin Yu le agradece de antemano. Tía, eres muy amable. Esto es simplemente el deber de Zinning. Zhuo Zinning permaneció calmado por fuera y respondió de manera mesurada, pero una pizca de duda surgió en su corazón. ¿Podría ser que la otra parte la buscara específicamente para este asunto? Eso no debería ser así, ¿verdad? No tenía ninguna necesidad de esperarme fuera del palacio después de la corte por un asunto tan trivial. Podría haber ido directamente a buscar a Don Junyue. No es que no pudiera verla por su estatus. En realidad. Al segundo siguiente, Qin Yu cambió de tema. Lo escuché de alguien. Lier había estado sirviendo a un país en la tierra, y fueron ellos quienes enviaron gente para escoltarla de regreso. Creo que ese país se llama Longan. Zhuo Zinning añadió. Bien. El pez azul va directo al grano. ¿Qué piensa Su Majestad sobre este reino Dragonan? La ambición de Don Junyue de anexar toda la Estrella Azul no era ningún secreto. Era prácticamente de conocimiento común, incluso entre Qin Yu, que vivía en las profundidades del aislado palacio. ¿Dónde está la chica del pez azul? Al oír esto, Zhuo Zinning probablemente adivinó el propósito de la visita de Qin Yu, pero no lo reveló. En cambio, hizo una pregunta adicional, esperando que la otra parte lo mencionara ella misma. En cuanto a los asuntos de la corte, Qin Yu no tiene una posición oficial y no debería atreverse a hacer comentarios, pero como se trata de Lier, Qin Yu se tomará la libertad de ofrecer un recordatorio como madre. El pez azul va directo al grano. Lier fue enviada de regreso por el pueblo del Imperio Longan. Mantiene una estrecha relación con Longan. Si ambos bandos entran en guerra, quedará atrapada en el medio y probablemente se encontrará en una situación muy difícil. Aunque rara vez cuido de esta hija a diario, sigue siendo mi hija. Puede que la dejen sola, pero no quiero que tenga una vida infeliz. Creo que el canciller de izquierda y Su Majestad deberían ser muy conscientes de otro punto. Hablando de eso, Qin Yu hizo una pausa, su mirada fija en Zhuo Zinning, luciendo muy seria. Ella es más que mi hija. Pase lo que pase, ningún padre quiere lo mejor para su hijo. El pez azul evita deliberadamente a las 1000 carpas simplemente porque aún no está listo para ser una madre cualificada. Ella no sabía cómo ser una buena madre, así que simplemente decidió huir. De hecho, su amor por Qianli no era menor que el de una madre común por sus hijos. Al escuchar esto, los hermosos ojos de Zhuo Zinning se entrecerraron levemente y sus cejas de hoja de sauce se fruncieron levemente, pero rápidamente volvió a la normalidad. La primera fue porque sintió la amenaza en las palabras de Qin Yu, mientras que la segunda fue porque podía entender las acciones de Qin Yu, ya que estaba en la posición de Qin Yu. Ellos también harían eso. Como dice el refrán, los corazones de los padres están llenos de amor y preocupación por sus hijos. Incluso si son débiles, el amor de una madre es fuerte. Zinning definitivamente transmitirá estas palabras a Su Majestad palabra por palabra. Tía, ten la seguridad. Toma un poco de té. Capítulo 336. 4 clanes compiten por la divinidad. Hace 10.000 años. Chenji ha integrado su propio ki con todas las 10.000 montañas, protegiendo silenciosamente su plataforma espiritual, haciendo todos los preparativos necesarios antes de transformarse en una deidad y esperando que llegue la oportunidad adecuada. Allende, la lucha entre varias fuerzas continúa, con antiguos gigantes despertando de su largo sueño, utilizando toda la acumulación de sus vidas y medio siglo de experiencia para luchar por su última oportunidad. Como polillas atraídas por la llama, se precipitaron una tras otra hacia el reflejo del Ganges, solo para ser tragados en un instante, sin dejar rastro de sus cuerpos, aunque no se arrepintieron ni siquiera de la muerte. Hasta la fecha. Ningún ser vivo puede sobrevivir en el Ganges más tiempo del que tarda en arder una varilla de incienso. Donde el cielo y la tierra se encuentran, solo se oyen lamentos y lamentos interminables que resuenan sin cesar. Pero estos seres no incluyen a los 3 Budas.
Al igual que aquellos seres ancestrales que se vieron obligados a luchar, sus vidas también están llegando a su fin. El cielo y la tierra son hermosos. Ante la vida y la muerte. No importa cuán glorioso hayas sido o cuán extraordinario haya sido tu talento, debes admitir tu declive. Por lo tanto, no tienen muchas oportunidades de intentarlo y fracasar. Hay que conseguir el éxito instantáneo. En ese ambiente opresivo, el tiempo pasó volando y llegó otro enero. Un día. Finalmente, un Buda dorado, que irradiaba una luz dorada deslumbrante, descendió del monte Lin. Tenía 3 cabezas y 6 brazos, sostenía una plataforma de loto en sus manos, y flores de loto florecían bajo sus pies a cada paso. Un Buda que estaba casi en la etapa del alma naciente, y el primer Buda que intentó atravesar el Ganges, no se apresuró a hacer un movimiento, sino que se quedó quieto. Como esperar algo. No mucho tiempo después. De repente, se levantó un viento extraño y una arena amarilla llenó el cielo. Entre las vastas montañas, una poderosa presión se elevó desde el suelo, seguida de un rayo de luz verde oscuro que se elevó hacia el cielo. Entonces, como si hubiera sido planeado previamente, al mismo tiempo, en la ciudad fantasma de Fengdu, en el extremo sur, y en la montaña Tianzhen, en el este, se dispararon 2 rayos de luz, uno negro y otro blanco. Los 4 puntos cardinales, con dioses, budas, demonios y monstruos brillando con fuerza a lo lejos, haciéndose eco entre sí, han asombrado al mundo entero. Nadie sabe qué sucedió ni cómo las cosas se transformaron así de repente. Solo Chen Yi, que estaba atrincherado en las 10.000 montañas y vagando por los 3 reinos en espíritu, se puso de pie de repente. Él lo sintió. Estas personas están haciendo lo mismo que yo. Están tratando de convertirse en dioses. Inmediatamente. Dio una palmada y se rió a carcajadas. Jajaja, genial, genial, maravilloso, maravilloso, absolutamente maravilloso. Casi al instante lo comprendió. Como ser ancestral que había resistido incontables años, no era exagerado describir a los 3 Budas como poseedores de una mente aguda como la de un demonio, astutos y calculadores. Esta escena. Probablemente todo estaba dentro de sus expectativas, o quizás incluso eran ellos los que estaban detrás de todo. Era una trampa. Estaban cazando a estos gigantes. Aunque el Ganges ya ha nacido, deliberadamente no hace ningún movimiento, acumula poder y luego envía deliberadamente a un viejo Buda que está a punto de convertirse en un dios como vanguardia, o más bien, como cebo. Quieren obligar a los seres superiores de las razas demoníaca, divina y fantasmal a dar un paso adelante por su cuenta. Cruzar el Ganges está lleno de peligros. Un solo paso en falso podría significar una muerte segura. Ni siquiera con el poder de los 3 Budas podían garantizar un retiro seguro. Si otras criaturas interfieren mientras cruzan, las probabilidades serán menores. Por lo tanto, es fundamental dejar que quienes se esconden en las sombras se muestren primero. Esta antigua estatua de Buda es el cebo. Una era tiene una fortuna limitada y la energía espiritual del cielo y la tierra, que solo puede sustentar a unos pocos cultivadores del alma naciente. En otras palabras, el número de cultivadores del alma naciente tiene un límite. Si este viejo Buda alcanzara la iluminación, una familia, 4 transformaciones divinas. Con una alineación tan formidable, pueden evitar que las 3 razas lleguen a la cima. Las 3 razas no podían quedarse de brazos cruzados, pues no tenían otra opción. Si no se presentaban a luchar ahora, ni siquiera tendrían la oportunidad de hacerlo después. Era una situación casi insalvable. Los primeros se quedarían de brazos cruzados y dejarían que las cosas sucedieran, lo que equivaldría a enterrar la oportunidad de que su linaje ascendiera. Tendrían que ser subordinados de por vida, incluso si eso significara apretar los dientes y luchar por ello. Esta es una estrategia abierta. Y lo que sigue es la caza de los 3 Budas, y también de Chen Yi, oportunidad. Capítulo 337. Avance hacia el alma naciente, parte 1. Boom. 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 Las auras de Buda, demonio, fantasma y Dios recorrieron miles de millones de kilómetros de humanidad, y su abrumador poder provocó que innumerables seres se tambalearan y se arrodillaran sin control, temblando de miedo. El siguiente momento. De repente, densas nubes de tribulación de color púrpura aparecieron sobre las nubes, agitándose y rugiendo. En medio de las nubes de tribulación púrpura, rugió un trueno aterrador, que se extendió por más de 1.000.000 de millas. Su inmenso poder y su abrumador poder divino parecían capaces de aniquilar todas las cosas. No solo eso.
A medida que el número de nubes de tribulación aumentaba, algunas de ellas comenzaron a acercarse espontáneamente a los alrededores, atrayéndose y enredándose entre sí, e incluso mostrando una leve tendencia a transformarse en forma física. Eso es, la tribulación celestial de la transformación. Al ver esto, un viejo monstruo de mirada penetrante exclamó sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿No se decía que la tribulación celestial de la transformación solo existía en leyendas? ¿De verdad existe? Hay una razón por la cual las leyendas pueden transmitirse a través de los siglos. Otro viejo monstruo experimentado, con expresión solemne, murmuró. Una vez vi un registro de ello en un libro antiguo. Se rumorea que esta calamidad ha estado presente en el mundo desde tiempos antiguos. De todos los seres vivos, solo aquellos genios incomparables, cuyo talento es tan asombroso que hasta los cielos sienten envidia, atraerán esta calamidad. Incluso en la época dorada más gloriosa de la antigüedad, solo un puñado de personas tuvieron el privilegio de verlo. Nunca imaginé que tendría la fortuna de presenciar su verdadera apariencia en vida. Debe estar relacionado con el hecho de que estas 4 personas alcanzaron la etapa del alma naciente al mismo tiempo. El origen de este mundo ya no es suficiente para sustentar a los 4 cultivadores del alma naciente recién ascendidos, por lo que no tenemos más remedio que matar a algunos de ellos para hacer espacio para la próxima generación. Justo cuando los gigantes susurraban entre ellos, esa parte de las nubes de tribulación se había fusionado por completo, transformándose en la forma de un quilín, verdaderamente la legendaria tribulación de la transformación. Rugido. Un grito largo y resonante resonó hasta los cielos, con una fuerza abrumadora. Incontables vidas fueron alcanzadas por la onda expansiva, sangrando por los 7 orificios y muriendo. Incluso los 4 candidatos al alma naciente que se enfrentaban a la calamidad sintieron un dolor agudo en sus tímpanos. Juntos, la invitación de los candidatos al alma naciente del clan fantasma se dirigía naturalmente a los clanes demonio y dios. Estos y los candidatos al alma naciente budista no estaban del mismo lado, y mucho menos cooperaban. Pero, antes de que los candidatos para la etapa del alma naciente de las razas demonio y dios pudieran responder, el mundo entero se llenó de repente de cánticos budistas y el poder de la salvación descendió sin previo aviso. Los 3 budas han hecho su movimiento. Ahora, los candidatos al alma naciente de las razas demonio y dios no podían elegir y se veían obligados a atacar simultáneamente para contrarrestar conjuntamente el ataque asesino de los 3 budas. Sin cooperación, solo había una salida: la muerte. Auge. Las desgracias nunca llegan solas. Aprovechando esta calma, el dragón celestial aprovechó la oportunidad para saquear, desplegando una fuerza atronadora para matarlos a los 3 y a los candidatos budistas del alma naciente. Sus ataques son indiscriminados y no se detendrá hasta que el número de cultivadores del alma naciente se limite a un rango razonable. En cuanto a quién vive y quién muere, eso no está dentro de su consideración. Los 4 tenían un aspecto extremadamente sombrío. Pero la tarea más difícil es para los candidatos a la etapa del alma naciente de las razas demoníaca, divina y fantasmal. Deben resistir el poder de la salvación de los 3 budas mientras luchan contra ese aterrador dragón verdadero. A pesar de habernos preparado mentalmente con antelación. Sin embargo, cuando uno se encuentra en esa situación, inevitablemente se siente nervioso y abrumado, obligado a desatar sus armas más poderosas y jugar todas sus cartas de triunfo para luchar desesperadamente por esa pizca de esperanza. Ya es hora. En comparación con el enfoque cauteloso y meticuloso de los demás en el campo de batalla, Chen Yi, que siempre permanecía oculto en las sombras observando la situación general, parecía particularmente tranquilo y sereno. Solo cuando la batalla se había vuelto extremadamente intensa y los viejos monstruos estaban atrapados en una lucha feroz e indecisa, él liberó su control, se levantó lentamente y realizó su movimiento con decisión. Capítulo 338. Avance hacia el alma naciente, segunda parte. El joven espada inmortal, que habitaba en las 10.000 montañas y se distinguía del resto del mundo, dio un paso al frente. En un instante, un aura de espada incomparablemente aterradora atravesó el vacío y se elevó hacia el cielo. En un momento. Se reunieron desde el vasto cielo, formando una nube continua de espadas. La energía de la espada se entrecruzó, la luz de la espada iluminó más de 108.000 li, el dominio de la espada se desató por completo e incluso rivalizó levemente con las nubes de tribulación púrpura formadas naturalmente. Eso no cuenta. Desde dentro de la nube de espadas, emergieron 3 figuras ilusorias más.
Una que exudaba poder budista y miraba ferozmente como un Vajra, una que irradiaba poder demoníaco y generaba olas de sangre, y la otra envuelta en un aura celestial. Sin excepción, todos eran el poder primordial más puro de todo el mundo humano. El mundo quedó asombrado. ¿Qué pasa? ¿Alguien más está pasando por una tribulación? Es él. El misterioso espadachín que manchó de sangre las 100.000 montañas en aquel entonces. Debería haberme dado cuenta antes. Con su talento incomparable, es imposible que todos los demás hayan alcanzado la etapa de alma naciente mientras él aún se queda atrás. Así que eso es lo que estaba esperando. ¡Qué mente tan profunda y astuta! Maldita sea. Una feroz intención asesina brilló en los ojos del candidato al alma naciente del clan fantasma. En realidad nos usaron para atraer el fuego de los 3 Budas del Monte Lin, mientras que ellos mismos eran como la mantis acechando a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola detrás. Este niño ya encontró la manera de morir. No se le debe permitir vivir. El rey demonio estaba igualmente furioso, deseando poder escapar del campo de batalla inmediatamente y despellejar vivo a Chen Yi, destrozándolo en pedazos para descargar su odio. Por el contrario, los 3 Budas, que deberían haber estado más furiosos, permanecieron más tranquilos, como si no hubieran notado a Chen Yi en absoluto, y no escatimaron atención para lidiar con él, concentrándose solo en asediar a los cultivadores del alma naciente de las 3 razas. Algo huele mal. Chen Yi naturalmente notó el comportamiento de los 3 Budas, pero solo los observó atentamente, permaneciendo calmado exteriormente, porque la tribulación dirigida a él claramente estaba a punto de descender. Sonido metálico. De repente, el rechinar de cadenas de hierro resonó en la oscuridad. Al segundo siguiente, incontables rayos, cientos de veces más aterradores que antes, se estrellaron contra las 100.000 montañas. Innumerables montañas fueron arrasadas en el lugar y los pájaros y las bestias se dispersaron. Esto es solo el aperitivo. A través de capas de nubes, un gigante colosal, de decenas de miles de pies de altura y vestido con una armadura de relámpago púrpura, se erguía majestuoso, su armadura cubierta con una escritura antigua y desolada. Sostenía una cadena de hierro extremadamente gruesa, rodeada de rayos purpúreos, y lanzaba una mirada fría e indiferente hacia abajo, como si estuviera mirando hormigas e insectos. Otro defensor del camino. Esta no era una tribulación común para los cultivadores del alma naciente. Esta vez, el portador del Dao era mucho más aterrador que el que Chen Yi enfrentó al alcanzar el reino de la transformación mortal, con una aura opresiva que se acercaba a la del alma naciente intermedia. Es obvio. El cielo, impulsado por intenciones asesinas, ignoró todas las reglas y estaba decidido a matarlo. Chen Yi está bien. Después de todo, existían precedentes, y conocían los rencores entre el rostro de zorro blanco y el Dao celestial, así que lo esperaban. Sin embargo, los demás cultivadores, que desconocían la historia interna, quedaron profundamente conmocionados. Quien defiende el Dao, fue en realidad quien personalmente trajo esta tribulación sobre esta persona. Estoy soñando, debo estar soñando, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es un seguidor del camino? ¿Viste la tribulación celestial de la transformación que atrajeron los candidatos a alma naciente de las 4 razas? Si la tribulación celestial de la transformación sigue siendo cuestión de 9 muertes y una vida, entonces la aparición del portador del Dao, 10 muertes sin posibilidad de supervivencia. A lo largo de la historia, quienes logran atraer la tribulación celestial de la transformación por sí solos se encuentran entre los 10 mejores talentos de todos los tiempos. Quizás una era entera no produzca semejante prodigio. En cuanto a los que mantienen el camino. En fin, he vivido miles de años y solo he oído las leyendas de los portadores del Dao, pero nunca he oído hablar de nadie que haya hecho que el portador del Dao desatara personalmente una tribulación. ¿Podría esta persona tener el potencial de convertirse en un emperador inmortal? Etcétera. Incluso el poder combinado de las 4 razas antiguas apenas logró atraer la tribulación celestial de la transformación, pero él solo atrajo a un portador del Dao 10.000 veces más aterrador que la tribulación celestial de la transformación. ¿Eso no lo explica? A los ojos del cielo, su potencial es mayor que el de los otros 4 juntos. ¿Acaso su única etapa de alma naciente es más amenazante que 4 etapas de alma naciente existentes en la misma era? Estas palabras fueron pronunciadas. El mundo entero quedó en silencio. La mayoría de las personas carecen de perspectiva y no comprenden qué es una tribulación celestial de transformación, qué es un portador del Dao ni qué significa. Pero saben cómo hacer comparaciones. Hay 4 personas en un lado y solo una en el otro.
Como resultado, el cielo le presta más atención, se centra en ella y la vigila más. ¿Qué tan alto debe ser su potencial? Es al menos varios niveles más alto que la montaña más alta de las 10.000 montañas. Capítulo 339. Avance hacia el alma naciente, parte 3. Con la aparición de los Enforcers, toda la situación en el campo de batalla cambió. El poderoso dragón cesó su persecución de los antiguos monstruos de los 4 clanes y se postró obedientemente a los pies del daoísta. Los 3 budas también retiraron su poder budista, temiendo que el daoísta se fijara en ellos. Esta fue originalmente una oportunidad de oro para que los candidatos del alma naciente de las 4 razas avanzaran al siguiente reino. Sin embargo, estaban igualmente aterrorizados por la escena. Ya no les importaba abrirse paso. Sobrevivir era la prioridad. Solo querían escapar lo más rápido posible para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Solo. Ya es demasiado tarde para pensar en escapar. Unos cuantos rayos púrpura que vagaban entre el cielo y la tierra se transformaron de repente en cadenas de truenos, atando fuertemente a los 4 gigantes. Incluso con su asombroso cultivo y base acumulada durante miles de años, los 4 fueron incapaces de liberarse a esta cadena de hierro aparentemente insignificante, y quedaron instantáneamente inmóviles por su presión. Las leyes asociadas a esto erosionaron gradualmente la esencia de las 4 personas, y las 4 personas no tenían forma de resistirse, observando impotentes cómo sus heridas continuaban empeorando. Aunque no hay peligro inmediato para su vida. Pero si las cosas siguen así, su caída será solo cuestión de tiempo. Un candidato digno para el alma naciente, en lugar de morir por su propia tribulación del alma naciente y el cerco y asesinato de sus enemigos, fue llevado a una situación desesperada por las calamidades provocadas por otros, dejándolo en un estado lamentable. Es verdaderamente ridículo y absurdo. Si incluso 4 personas que no estaban directamente involucradas estuvieran en tal situación, uno solo puede imaginar la presión que enfrentaría Chen Yi, quien estaba en el centro de la calamidad y era el objetivo principal del Pathfinder. El peligro es casi inconmensurable. Cultivadores mortales del reino mortal, y respetando el cielo y la tierra y desafiando la voluntad del cielo, han cometido pecados imperdonables. Yo, por mandato del cielo, los ejecuto desde los 4 cielos y los 3 reinos, pasados y futuros, para proclamar el poder del cielo. El gigante del rayo púrpura tenía una mirada fría en sus ojos, su voz era como un trueno y su aliento era como un aguacero torrencial. Las palabras se convierten en ley. Con un movimiento de su muñeca, decenas de miles de rayos púrpura se entrelazaron y cayeron, envolviendo las densas e ilusorias cadenas, como una red que cubriera los cielos y la tierra. No hay forma de retroceder. Chen Yi se vio obligado a contraatacar y sus 3 avatares, Buda, demonio e inmortal, atacaron simultáneamente. El Buda cantó mantras budistas, transformándose en un mar dorado de Budas, mientras el demonio sostenía un paraguas, abriendo una vasta y oscura cortina, de la que emanaba una niebla etérea que ocultaba misterios ocultos. Auge. Entonces, 1.000.000 de rayos impactaron directamente en los dominios creados por los 3 cuerpos del Dharma, haciendo temblar la tierra y dispersando primero la niebla inmortal. Entonces, el mar de Buda casi se secó en un abrir y cerrar de ojos. Solo apoyándose en la pantalla colosal de furiosas llamas demoníacas apenas pudieron bloquear este ataque, pero al costo de que sus 3 avatares colapsaran, todos los extraños fenómenos desaparecieran y perdieran el poder para luchar nuevamente. Después de todo, era solo una proyección creada mediante el uso del poder. Los 3 Daozi no estaban presentes físicamente. Chen Yi ya estaba satisfecho con lo que había logrado, y el gigante púrpura estaba algo sorprendido. Él tiene cierta habilidad. Pero, a pesar de la sorpresa, el ataque del gigante no se detuvo. Con un solo agarre, invocó innumerables nubes de tribulación y las transformó en una lanza gigantesca. Ir. De repente lo arrojó hacia abajo. La lanza atravesó el vacío, revelando tenuemente un rastro de energía primigenia. Su velocidad era aún mayor, y su poder, mucho más aterrador que todos los relámpagos anteriores juntos. Además, había interferencias constantes de cadenas de rayos por todos lados. A pesar de que Chen Yi tuvo una premonición de peligro gracias a su sentido divino, aún no pudo evitar la lanza que apareció repentinamente frente a él y fue golpeado con fuerza en el pecho. Auge. Al recibir el golpe de frente, Chen Yi sintió que sus órganos internos se agitaban, relámpagos surgían salvajemente dentro de sus 7 orificios y 8 meridianos, y un dolor creciente de su carne siendo desgarrada surgió. También se estrelló contra un barranco.
La enorme explosión hizo que a todos les dolieran los tímpanos, la formación de espadas que protegía las 10.000 montañas casi se derrumbó y hubo continuas explosiones estruendosas y crepitantes. Algunos incluso sintieron que hace apenas unos momentos el suelo se había hundido un poco. Está a punto de terminar. Este ataque tiene al menos el poder destructivo de un cultivador en la etapa inicial del alma naciente. Ese portador del Dao es demasiado aterrador. Esta ya no es una tribulación que un cultivador que acaba de abrirse paso en el reino mortal pueda superar. Incluso la tribulación del alma naciente de los 3 Budas en aquel entonces no fue más que esto. Están decididos a matarlo. ¿Puede alguien realmente sobrevivir a este ataque? Esto no es una tribulación. Es claramente tortura y asesinato. ¿Qué hizo para provocar la ira divina? ¿Que el cielo rompiera las reglas para matarlo? Creo que es inútil. Hace tanto que no salen. Aunque no estén muertos, probablemente estén gravemente heridos y es poco probable que sobrevivan, etc. La situación ha cambiado. Mira las montañas. Capítulo 340. Avance hacia la etapa del alma naciente, parte 4, después de esa exclamación. En las 10.000 montañas, una formación de espadas apareció repentinamente. La energía de la espada se transformó en escalones, ascendiendo al cielo paso a paso. Chen Yi, vestido de blanco, caminaba por el cielo lleno de luz de espada, sin tocar el suelo en ningún momento. Su expresión era increíblemente tranquila, como la de un rey celestial descendiendo a la tierra. Cada gesto que hacía exudaba una inagotable intención de espada. Pero lo que más sorprendió al mundo fue que estaba completamente ileso. Mi espada. En el camino, algunas criaturas hicieron un descubrimiento increíble. Su espada natal emitía incontrolablemente ráfagas de gritos de espada y temblaba incesantemente, como si un súbdito estuviera rindiendo homenaje a un rey. No se trata de una sola persona, sino de todo un grupo. Todos los cultivadores de espadas, incluyendo los de la raza divina y la raza fantasma, son genios que han alcanzado un nivel incomparablemente superior en el camino de la espada. Ese joven inmortal de la espada, que llevaba la voluntad del camino de la espada por la eternidad, era diferente a otros cultivadores que aprendieron mucho, extrayendo de los 3.000 grandes caminos, cada uno tomando un sorbo de uno. El cuerpo del niño no cuenta. Estaba verdaderamente concentrado únicamente en el camino de la espada, y en este camino, alcanzó la supremacía. No había camino por delante. Él era tanto el principio como el fin. Por lo tanto, el gigante del rayo púrpura destrozó las formas Dharma transformadas de los 3 subcuerpos, pero en lugar de dañarlo, lo ayudó a encontrar el camino más adecuado hacia el alma naciente. Como el cielo me prohíbe convertirme en Dios, entonces cruzaré montañas, demoleré templos y haré que todos los dioses me adoren. Cuando surge el pensamiento. La frente de Chen Yi brillaba con un sello antiguo, y una imagen de loto azul se alzaba del vacío tras él, sosteniendo un mundo. Llevaba un diagrama de espada a la espalda, y todo su cuerpo estaba realzado por la brillante luz de una espada. Esa noche. La deslumbrante luz de la espada iluminó todo el cielo. Hizo girar su espada, guiando al gigante del rayo púrpura, su expresión gentil, su voz resonando por toda la tierra. Yo, Chen Yi, tomé prestada una espada del cultivador de la espada celestial para destruir los cielos. Seguramente pagaré esta deuda algún día. Innumerables seres vivos guardaron silencio. ¿Tomando prestada una espada? ¿Quién se atrevería a prestarlo? Cualquiera con ojos puede ver que Chen Yi va en contra de la voluntad del cielo y ha provocado su ira. Si le prestamos la espada, ¿no nos convertiríamos en cómplices? El poder del cielo es abrumador. ¿Cómo podría salir ileso? Al ver esto, el daoísta habló entonces, con un tono de sarcasmo casi humano. Mortal, ¿quién te crees que eres? Mira a tu alrededor, ¿quién se atreve a prestarte una espada? Está bien, si no me lo prestan, iré a buscarlo yo mismo. Chen Yi se encogió de hombros con indiferencia y luego agitó la mano con suavidad. Al instante siguiente, innumerables espadas antiguas se elevaron hacia el cielo, flotando silenciosamente tras él, protegiendo su cuerpo con su energía. El poder de la espada alcanzó los cielos y su sombra se arremolinaba en el aire. Aún más espadas de todo tipo siguieron volando desde todas direcciones, alarmando a todos los seres vivos del mundo, quienes miraron en dirección a Chen Yi. Eso es, la espada del anciano supremo de mi clan. Esta espada fue enterrada en la tierra ancestral con el anciano supremo en sus primeros años. Ni siquiera sus descendientes directos pudieron sacarla. Hoy, ha vuelto a ver la luz gracias a un extraño. La espada de la ciudad fantasma de Fengdu también ha llegado. Hay una falla.
Un viejo monstruo, que había dedicado media vida a estudiar el arte de la espada, observaba atentamente la figura rodeada de 1.000.000 de espadas. La espada que había forjado con tanto esmero también estaba entre ellas. Tomando prestadas espadas de todo el mundo, sin importar el éxito o el fracaso, merece el título de ancestro de la espada. El mundo entero estaba alborotado, incapaz de calmarse. Comandando millones de espadas por toda la tierra, convirtiendo las nubes en lluvia, este era el momento más emocionante y triunfal en la vida de un cultivador. En los escalones. Shenji estaba envuelto en resplandor, el diagrama de matriz se hizo más brillante, su cabello negro estaba suelto, su figura era esbelta y, a través de la brumosa luz inmortal protectora, su rostro era tan hermoso que parecía irreal. Ella era más bella que muchas mujeres. Mientras avanzaba, la lluvia de espadas caía como estrellas entre las montañas, su intención asesina parecía interminable, barriendo las capas de nubes de tribulación púrpura como un maremoto. Cuando subió los escalones infundidos con el ki de la espada, su aura se volvió etérea, trascendente e incomparable. En su primera aparición, blandió espadas y caballos, tiñendo el mundo de sangre. Era invencible, creando una leyenda imbatible y convirtiéndose con fuerza en uno de los seres más poderosos del mundo. Ahora. También tomó prestadas las espadas de todos los cultivadores de espadas del mundo para desafiar los cielos y enfrentarse en solitario a los portadores del Dao, quienes eran temidos y evitados incluso por aquellos en la etapa del alma naciente. Su espíritu de lucha se elevó hasta el cielo, sin mostrar miedo. El niño ingenuo que una vez vivió bajo la protección de la niña de cara de zorro blanco, a través de las pruebas del tiempo, finalmente se convirtió en un árbol imponente que ni siquiera los cielos pudieron sacudir. Dije que te mataría, y lo decía en serio, vete. Shenji habló con calma, señalando a lo lejos con el dedo. En un instante, una luz de espada inagotable surgió, como un largo río de energía de espada, precipitándose hacia el gigante del rayo púrpura. Este momento. El otrora arrogante daoísta finalmente mostró un miedo en su rostro. Tenía miedo. Actuó en nombre del cielo y, en el largo río del tiempo, mató a innumerables seres que intentaron desafiarlo. Todos ellos eran genios incomparables con un talento asombroso. Poder. Shenji era completamente diferente a ellos. Al enfrentarse a la espada de Shenji, sintió la amenaza de muerte por primera vez en su vida. Si no escapaba, moriría, sin duda moriría. Pero como seguidor del camino, no podía escapar. Ni avanzar ni retroceder era una opción. El gigante del rayo púrpura estaba completamente atrapado en un dilema, incapaz de salir. Por un instante, se quedó perdido, aturdido. Sin embargo, el imparable río de energía de espada no se detendría por la vacilación del gigante del rayo púrpura, y la brecha entre los dos se hacía cada vez más pequeña, y estaba a punto de engullir por completo a este último. Repentino. Una gigantesca palma de Buda descendió del cielo, pero su origen no era el monte Lin. Fin del capítulo. Alto ahí, amante de las historias adictivas. Hemos vuelto con Novels Fanfic, porque el anterior Patreon se fue más rápido que un personaje secundario sin desarrollo. Aquí encontrarás novelas épicas, finales de infarto y el humor negro de siempre. El link para unirte a nuestro Patreon y el enlace para descargar esta novela están en la descripción. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en esta nueva aventura. Igual.